Capítulo 1501. Toma el control. En menos de 10 minutos, Abel sintió que el espíritu del mago se abría ante él. Pero solo después de conectar con él se dio cuenta de lo poderoso que era en realidad. El espíritu mago era responsable de todos los asuntos de la Unión de Magos. Esto incluía los círculos de teletransportación, los círculos de vigilancia y los espíritus que administraban los subcontinentes. La Unión de Magos también obtuvo gran cantidad de información, así como la distribución de misiones. Gracias a su círculo de comunicación especial, Abel podía controlar todas las misiones dentro del continente central. Por lo tanto, mientras tuviera el control del espíritu del mago, tenía el control de la Unión de Magos. Espíritu mago, conéctate a este círculo de teletransportación. Ordenó. Luego le transmitió la ubicación del castillo dorado y le dijo a Dov que la aceptara. El espíritu del mago pronto se conectó con el castillo dorado. Abel permitió que su espíritu de investigación y el espíritu del círculo mágico se comunicaran con el espíritu del mago para ampliar su base de conocimientos. Espíritu del mago, activa todos los círculos de vigilancia para localizar al mago Basam y al arcángel Tirael. Además, prohíbeles el uso de círculos de teletransportación e informa al espíritu del círculo mágico en cuanto los veas, continuó Abel. Sí, señor presidente. Respondió el espíritu del mago. Abel se sentía muy bien. Siempre había evitado la red de teletransportación de la Unión de Magos porque su espíritu era demasiado poderoso y su ubicación se filtraría al mago Basam. Ahora era al revés. En efecto, él era el nuevo presidente. Teniendo en cuenta el calor que hacía allí, Abel no se entretuvo mucho. Tras salir del círculo de teletransportación, se dio cuenta de que los 18 magos de rango divino aún lo estaban esperando. Señor Abel, lo ha conseguido. El mago Mpe se quedó atónito. Sabía que lo que el mago Basam había hecho era asegurarse de que nadie ocupara su lugar como presidente. Era peligroso, y no había nada que pudieran haber hecho para cambiar al espíritu del mago. Al mismo tiempo, querían poner a prueba a Abel. Dado que Abel había superado la prueba, ya no se arrepentían de haberle jurado lealtad. Después de todo, Abel no podía realmente tomar el control de la Unión de Magos sin el espíritu del mago. Ni siquiera podrían saber cuántos recursos tenían, ya que la distribución de recursos normalmente la gestionaba el espíritu mago. Esa era también la razón por la que el mago Basam era el único mago por encima del rango 45. La distribución de sus recursos estaba totalmente bajo su control. Al mismo tiempo, el mago Basam habría podido teletransportarse libremente al cuartel general de la Unión de Magos para atacar si Abel no hubiera podido controlar al espíritu del mago. Sí, he obtenido la máxima autoridad. Sonrió Abel. Felicidades, señor Abel. Todos los magos de rango divino se inclinaron ante él. El mago Mpe añadió entonces. Debemos hacer sonar la campana y reunir a todos los hombres del sindicato de magos para reconocer a nuestro nuevo presidente. Entonces te dejo solo. ¿Puedes llevarme a tu sala de reuniones? Abel asintió al mago Mpe y sonrió a los demás magos. Abel conocía el sindicato de magos, pero solo sabía dónde se guardaban los objetos de valor. Desconocía la ubicación de los cuartos de servicio. Pronto llegó a una habitación de tamaño considerable justo cuando sonaron las campanas y los magos comenzaron a aparecer. Abel tomó asiento en el trono, y nadie dijo nada. Esos magos estaban confundidos porque sabían del conflicto de Abel con la Unión de Magos. Algo importante debió haber sucedido. El mago Ardi era el más nervioso, casi le temblaban los ojos. En el pasado, participó en la operación contra Abel. Además de los magos semidioses, también había gerentes de menor nivel en diferentes departamentos. Todos, mago Basam, se han aliado con el demonio del más allá. Traicionó a la Unión de Magos, así que todos nosotros, magos de rango divino, hemos elegido al señor Abel como nuestro nuevo presidente. Anunció el mago Mpe. Todos los magos quedaron atónitos. ¿El mago Basam había traicionado a la Unión de Magos? No tenía sentido. Él fue quien creó la Unión de Magos y fue su presidente durante decenas de miles de años. Ni siquiera los magos semidioses se habían imaginado que su lugar sería ocupado, especialmente por Abel. Si bien la historia de Abel era inspiradora para los nuevos magos, el mago Basam era como un dios para la Unión de Magos. El gran Abel ahora es más poderoso que el mago Basam y el demonio del más allá juntos. Aunque se aliaran, solo podrían huir de nosotros. Dijo de nuevo el mago Mpe tras percibir el silencio. Como si hubiera estallado una bomba, todos los magos se quedaron boquiabiertos. Después de todo, el poder lo era todo en este mundo. Señor presidente. Exclamó el mago Ardi, poniéndose de pie de inmediato y haciendo una reverencia.
Llegado ese punto, lo único que podía esperar era que Abel tuviera misericordia. Pronto, todos los demás magos hicieron lo mismo. Abel observó al mago Ardi y notó su sumisión. Al fin y al cabo, el mago Ardi solo trabajaba para el sindicato de magos, así que Abel podía dejar atrás el pasado. Era el nuevo presidente del sindicato de magos y necesitaba pensar desde su perspectiva. De acuerdo, soy el nuevo presidente del sindicato de magos, pero por ahora no pienso cambiar nada. Todos los departamentos seguirán como están. Abel asintió y agitó la mano. Sí, señor presidente. Respondieron los magos. Abel añadió entonces. Si alguien encuentra alguna información sobre el mago Basam o se entera de que alguien se ha puesto en contacto con él, infórmenme inmediatamente y les recompensaré con una buena cantidad de puntos de crédito. Como ninguno de esos magos era ordinario, todos sabían lo que eso significaba. El mago Basam estaba ahora huyendo y Abel había tomado el control total del espíritu del mago. De lo contrario, no podría mover ningún punto de crédito. Abel asintió con la cabeza hacia el mago Mpe, indicándole que podía dar por concluido el asunto. Eso es todo por hoy, chicos. Trabajen duro y el señor Abel los cuidará. Anunció de nuevo el mago Mpe. En efecto, apoderarse del espíritu del mago significaba apoderarse de la unión de magos. Los magos no tenían forma de defenderse. Después de todo, no eran rival para la energía de Abel, ni siquiera con todas sus fuerzas juntas. El mago Mpe hizo una reverencia con cuidado después de que todos los demás magos se hubieran marchado. Señor Abel, puesto que ahora es usted el presidente, ¿puedo preguntarle por el mago Smith? Abel no esperaba que el mago Mpe se interesara por otro mago. Teniendo en cuenta la longevidad y la arrogancia de los magos de rango divino, una amistad que durara miles de años era algo muy raro. Dejaré la decisión en manos del mago Smith. Ven conmigo al Castillo Dorado. Abel asintió. En realidad, le daba igual si el mago Smith estaba vivo o muerto. Un rango divino adicional no le supondría mucha diferencia a estas alturas. De hecho, ni siquiera el propio Abel esperaba que su poder creciera tanto. Ni siquiera necesitó convocar a sus altos elfos para luchar. Gracias, señor Abel. Dijo el mago Mpe haciendo una reverencia. Abel se teletransportó al Castillo Dorado con el mago Mpe. Como no tenía nada que ocultar, lo llevó al reino de Dolph, donde el mago Smith estaba retenido. No consideraba el reino de un dios como un lugar para esconderse, como los demás dioses de la Alianza Divina. Era simplemente un lugar para vivir y para maximizar los ataques. Pero claro, seguiría permitiendo que solo entraran seres más débiles que él. En cuanto el mago Mpe entró, 7 dioses aparecieron ante él. Todos pertenecían a la era de los dioses. Mpe finalmente confirmó quién había robado el tesoro del mago Basam. Lo que pasaba es que nunca se había imaginado que todos los dioses estarían del lado de Abel. Soltó un suspiro de alivio. No sería prudente ser enemigo de Abel. En cuanto a Abel, también necesitaba a alguien con influencia en el sindicato de magos, como el mago Mpe, así que Abel quería que viera su verdadero poder. Después de todo, lo que necesitaba era lealtad, y cada uno de esos magos de rango divino tenía un gran número de seguidores. Abel sabía que no debía darles órdenes a los magos de rango divino todo el tiempo, así que aún necesitaba un portavoz. Capítulo 1502. Ciudad de Marlo. Con un gesto, el mago Smith fue traído al aire. Dado que la prisión del reino era demasiado segura, el mago Smith se desmayó durante el proceso. Mago Mpe, volvamos al Castillo Dorado, y podrás hablar con él a solas. Abel sonrió. Tomó al mago Smith, que estaba inconsciente, y se marcharon. Tras reaparecer en el Castillo Dorado, le entregó al mago Smith al mago Mpe y se marchó solo para disfrutar de un vaso de zumo de fruta del espíritu del agua. Durante el proceso, casi podía oír al mago Smith gritar frenéticamente. Prefiero morir antes que jurarle lealtad. El señor Basam me salvará. Sin embargo, mientras el mago Mpe seguía negociando, la voz del mago Smith se fue apagando. Después de 2 horas, ambos regresaron con Abel. Señor Abel, el mago Smith le jura lealtad. El mago Smith había aceptado su destino y se arrodilló. Aceptaré tu lealtad. Abel dio un paso al frente y lo tocó con un filamento de energía mundial. Cuando el mago Smith se puso de pie de nuevo, Abel se dirigió al mago Mpe. Mpe, ahora eres el vicepresidente del sindicato de magos. Te daré el triple de los recursos que tenías asignados antes. Gracias, señor Abel. Dijo el mago Mpe haciendo una reverencia. No te maltrataré como al mago Basam. Dado que los recursos de tu rango ya no me son útiles, puedes ganar todos los que necesites si te esfuerzas. Abel le sonrió.
Después de que Abel se despidiera del mago Mpe y del mago Smith, Abel sintió un mensaje de Dove. Era una petición de la diosa de la luna, la diosa de la tierra y el dios de la riqueza. Abel apareció de repente en el reino de Dove, donde ya lo esperaban. Sus rostros se llenaron de emoción mientras comenzaban a felicitarlo. Mi señor, ahora es usted el presidente de la Unión de Magos y ha derrotado al mago Basam y al demonio del más allá. La diosa de la luna seguía sin poder creerlo. Ella había observado a Abel desde que era un niño y jamás se imaginó que llegaría este día. Abel hizo una reverencia y dijo: sí, me alegra que estén todos aquí. Los estaba buscando. A tu orden. Respondió rápidamente la diosa de la luna. Mantente al tanto de tus lugares de fe. En cuanto tengas información sobre el demonio del más allá o el mago Basam, avísame. Dijo Abel con gravedad. Señor mío, es muy improbable que se acerquen a nuestros preciados terrenos. La diosa de la luna quería ayudar a Abel, pero sabía lo escasa que era la posibilidad. También se lo diré a todos los demás dioses. Estoy seguro de que el mago Basam o el demonio del más allá cometerán un error tarde o temprano, sonrió Abel. Entonces nos pondremos en marcha. Dijo la diosa de la luna haciendo una reverencia. Pero al darse la vuelta, Abel añadió: otra cosa. Ahora también puedes expandir tu fe aún más, y ya no tienes que entregar tus cristales sagrados a la Unión de Magos. Abel sonrió y continuó: diosa de la luna, ¿puedo hablar contigo en privado? Fue una gran noticia. Mientras la diosa de la luna se quedaba, los otros dos dioses se marcharon sonriendo. Ahora que soy el nuevo presidente del sindicato de magos, la diosa del valor puede construir su reino. Pronto avisaré al sindicato de magos y enviaré a algunos magos para protegerla, continuó Abel sonriendo. La alegría brilló en los ojos de la diosa de la luna. Si la diosa del valor no lograba reconstruir su reino, jamás alcanzaría mayor poder. Además, dado que los elfos podían expandir su fe, podrían tener suficiente maná para cultivar más dioses élficos. La diosa de la luna volvió a hacer una reverencia. Mi señor, ¿cree que Lorraine puede convertirse en una diosa elfa? Tenemos recursos suficientes para mantener a 3 diosas elfas. Abel vaciló. Había elegido el camino de un profesional en lugar de ser un dios, pero no podía hacer eso por Lorraine. Aunque Lorraine nunca se había formado para ser profesional, aún tenía el potencial para llegar a serlo si así lo deseaba. Dejaré la decisión en manos de Lorraine. Respondió Abel con suavidad. Sí, mi señor. La diosa de la luna hizo una reverencia una vez más. Tras su partida, Abel ordenó a todos sus demás dioses que regresaran a sus reinos. Al principio, le preocupaba que alguien atacara el Castillo Dorado, pero como nuevo presidente del sindicato de magos, ya no tenía de qué preocuparse. La noticia de que Abel se convertiría en el nuevo presidente del sindicato de magos se extendió por el continente central como la pólvora. Fue algo nunca visto. El rey enano Dumba estaba tan feliz que inmediatamente juró lealtad a Abel. 3. Los enanos vivían mejor que nunca, y su última preocupación había desaparecido. Sin duda merecía una celebración, pero claro, no iban a molestar a Abel con cosas tan triviales. No fueron los únicos. Los elfos, los tauren, los bárbaros y los relámpagos también se volvieron locos y organizaron grandes fiestas en honor a Abel. Pero como el mago Basam aún vivía, la propia Unión de Magos no organizó una celebración formal. Por otro lado, la diosa del agua y el dios de la muerte estaban llenos de remordimiento. Ya habían empezado a sentirlo la última vez que vieron a Abel en el muro protector, pero las cosas habían resultado incluso peores de lo que habían imaginado. Tuvieron la oportunidad de seguir los pasos de la figura más poderosa del mundo, y la dejaron escapar. No solo terminaron heridos por el mago Basam, sino que su futuro se convirtió en una completa incógnita. Sin embargo, todos estos acontecimientos solo ocurrían entre profesionales. La gente común ni siquiera había oído hablar del presidente del sindicato de magos. Ciudad Marlo era una de ellas. Era una de las pocas ciudades cercanas a la costa, ya que el océano no era una fuente de recursos para los humanos. Era una fuente de desastres. La razón de ser de la ciudad de Marlo era un enorme río llamado Río Marlo. Este río cubría 1/3 del continente central y sustentaba numerosas granjas e industrias. Dado que la ciudad de Marlo se ubicaba cerca del final del río Marlo, se había convertido en uno de los puertos más grandes de la región. Su población se había estabilizado en alrededor de 100.000 habitantes, con un constante ir y venir de personas a diario. Era una de las pocas economías dinámicas de la zona. En ese momento, 2 seres flotaban sobre la ciudad y miraban a esas personas como si vieran hormigas. Basam, has elegido un buen sitio, aunque con pocos recursos para profesionales.
A la unión de magos probablemente no le importará demasiado. Asintió el arcángel Tirael. Al mago Basam le dolía el corazón al escuchar esas palabras. Marlow City era una de las ciudades que a la unión de magos no le habían importado demasiado durante sus 10.000 años en el poder, y estaba a punto de desatar una masacre sobre ellas junto con su enemigo. Pero desde que perdió la conexión con el espíritu del mago, supo que ya no formaba parte de la unión de magos, y su furia lo estaba empujando a hacer cosas en contra de su moral. Además, no era tan fuerte como Abel, así que su única esperanza era conectarse con el infierno. Acabemos con esto de una vez. Nuestra operación será mucho más difícil si Abel toma el control total del sindicato de magos. Respondió el mago Basam con gravedad. Basam, aún necesitamos hacer algunos preparativos. Tenemos que erigir un santuario en el centro de la ciudad. Añadió en voz baja el arcángel Tirael. Realizaron una pequeña maniobra y aterrizaron sigilosamente en la ciudad de Marlow sin que nadie se diera cuenta. En el centro de la ciudad vivían un varón, 6 miembros de su familia, 20 sirvientes, 20 guardias y 3 magos de bajo rango. Tan pronto como el mago Basam y el arcángel Tirael aterrizaron, todos quedaron inconscientes al instante. No los mataron porque no querían desperdiciar ninguna vida, y era mejor mantener un perfil bajo. Al día siguiente, el arcángel Tirael utilizó los 300 kilos de jade de la eternidad, cristales de llama sangrienta y rocas de nube dimensional para construir un santuario. Al atardecer del día siguiente, el santuario estaba terminado. Sobre un trozo de césped verde, se alzaba un santuario maligno de color rojo sangre. Cualquiera que lo viera sentiría un escalofrío en el alma. No era un edificio cualquiera. Si el arcángel Tirael no lo hubiera sometido con su poder de la voluntad, ya habría empezado a absorber almas. El arcángel Tirael se giró y le dijo al mago Basam: ya está hecho, pero serás tú quien contacte con el infierno. Si el infierno supiera que un ángel se está poniendo en contacto con él, podría sacrificar una gran cantidad de energía para localizar el santuario. Al fin y al cabo, eran enemigos naturales. El mago Basam miró al arcángel Tirael y asintió. No dijo mucho porque sabía que todos guardaban secretos, y más aún este ángel de otro mundo. El arcángel Tirael había resultado gravemente herido cuando apareció por primera vez en el continente central, por lo que Basam podía imaginar lo poderoso que debía de ser su enemigo. El arcángel Tirael le transmitió una maldición al mago Basam. El mago Basam jamás había visto nada igual, pero aún podía usarla con su poder actual. Mientras tanto, el arcángel Tirael se desplazó a cientos de metros de distancia. Los ojos del mago Basam se crisparon. No le gustaba enfrentarse a lo desconocido, y el arcángel Tirael se comportaba de forma demasiado extraña. Sin embargo, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás, pues no había nada que deseara más que derrotar a Abel. Capítulo 1503. El señor del terror. El mago Basam comenzó a murmurar la misteriosa maldición. Empezó con un gruñido y poco a poco se hizo más fuerte. Pronto, toda la ciudad de Marlow empezó a oírla. En aquel momento, la mayoría de la gente dormía, a excepción de algunos nobles despreocupados, pero la maldición rompió rápidamente el silencio. El mago Basam sintió que el arcángel Tirael liberaba su poder de la voluntad, y un resplandor rojo fantasmal se extendió desde el santuario. Cuando el resplandor envolvió el palacio, las almas fueron absorbidas por las familias del varón, incluyendo a los sirvientes y a los 3 magos menores. 10 almas entraron en el santuario, y el resplandor rojo se intensificó. Mientras el mago Basam seguía invocando la maldición, el resplandor continuaba extendiéndose. Bajo el cielo profundo y oscuro, los civiles aterrorizados cayeron antes de poder emitir un sonido. Sus almas fueron absorbidas directamente por el santuario y sus cuerpos cayeron sin vida. 100 almas, 1000 almas, 10.000 almas. No hubo llantos, ni gritos. Todo sucedió en la bruma de la noche. En efecto, no había forma de defenderse. La luz roja siguió extendiéndose. No hacía distinción entre jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, ricos y pobres. Pronto, pequeños rostros emergieron del santuario ensangrentado frente al mago Basam. Él escuchó el intenso llanto que provenía de ellos. ¿Quién nos mató?, gritaban todos. No todos en Ciudad Marlow aceptaron su destino. Un pequeño grupo de aventureros reaccionó en cuanto oyeron la maldición y de inmediato montaron a caballo. Pero antes de que recorrieran siquiera 100 metros, los caballos emitieron gemidos lastimeros y cayeron sin vida a la calle. No fue una presión intensa, solo la suficiente para restringir sus movimientos, no para matarlos. Los 10 aventureros contemplaron la inquietante luz roja que se acercaba cada vez más, y finalmente fueron engullidos.
Si el arcángel era quien dirigía el sacrificio, se detendría en cuanto la cifra llegara al millón. Esperaba que el mago Basam hiciera lo mismo. Al fin y al cabo, los números debían ser precisos cuando se trataba de asuntos de esta índole. Pero a diferencia del arcángel Tirael, el mago Basam no tenía la habilidad especial de sentir las almas. Al mismo tiempo, el mago Basam estaba muy ansioso, aunque no lo aparentara. Podía matar dioses y aniquilar enanos, pero esta vez las víctimas eran todos humanos. Como ser humano, esto se acercaba a su límite. Aunque Marlow City y sus alrededores normalmente tenían una población de 1 millón de habitantes, durante los últimos días se había celebrado un gran festival que atrajo a mucha gente de ciudades cercanas. Ese día, la población ascendía a 1,3 millones de personas. A medida que el resplandor rojo se intensificaba, vio lava infernal y llamas eternas que emergían del santuario. El rostro del arcángel Tirael se ensombreció mientras gritaba: Basam, detente. ¿Contaste cuántas almas estabas sacrificando? El mago Basam recobró la compostura de repente y se giró con la mirada perdida. Maldita sea, ¿cuántas almas has sacrificado? Rugió de nuevo el arcángel Tirael. No lo sé, no conté. El mago Basam negó con la cabeza. El corazón del arcángel Tirael se encogió. Un sacrificio no era un asunto cualquiera. Se necesitaban exactamente 1 millón de almas para formar un pasaje de comunicación, pero nadie sabía qué podría ocurrir si se utilizaban demasiadas. Después de todo, nadie se arriesgaría a hacer eso frente al infierno. El arcángel Tirael empezó a lamentar haber trabajado con el mago Basam. Si tan solo hubiera sido más cuidadoso. Después de todo, seres de su rango no lo explicarían todo con detalle. Necesitaban mantener el respeto mutuo, así que pensó que el mago Basam también estaba al tanto. Sin embargo, ya era demasiado tarde cuando el mago Basam dejó de pronunciar la maldición. Una voz grave y retumbante surgió del centro de la ciudad de Marlow. Sacrificador, ¿cuál es tu exigencia? Al mismo tiempo, el arcángel Tirael se tapó la boca y dejó de respirar. En cuanto el mago Basam vio lo que estaba sucediendo, comenzó a hablar. Quería decirles algo. Un mago se ha apoderado del mundo oscuro. El mundo oscuro es inútil, se lo daré. Suspiró la voz. El mago Basam fue tomado por sorpresa. Esa no era la reacción que esperaba. Por otro lado, el arcángel Tirael estaba horrorizado. Si al infierno no le interesaba el mundo oscuro, debían tener planes aún mayores. Sacrificador, debes estar muy confundido. Se oyó de nuevo la voz. ¿Acaso el mundo oscuro no es territorio del infierno? ¿No te importa? Preguntó de nuevo el mago Basam. Es sencillo, simplemente no tiene nada que me guste, pero estoy muy agradecido de que me hayas abierto la ubicación de este mundo, de lo contrario me habría llevado decenas de miles de años encontrarlo de nuevo después de que alguien destruyera mi grieta dimensional, le informó la voz alegremente. Rápido, destruyan el santuario. Gritó finalmente el arcángel Tirael. El mago Basam lanzó un rayo sin dudarlo. En situaciones como esta, sabía que debía confiar en el arcángel Tirael. Sin embargo, en ese instante se alzó un rugido furioso y apareció un escudo de energía roja alrededor del santuario, bloqueando el rayo. Las 1,3 millones de almas que se encontraban sobre el santuario volaron entonces hacia el cielo nocturno y formaron un portal. En ese instante, el mago Basam sintió una inmensa maldad y rápidamente se puso la armadura de hielo. El arcángel Tirael corrió hacia el santuario y golpeó con fuerza con ambas manos mientras una espada de energía luminosa aparecía en ellas. Confiaba en poder romper el escudo de energía carmesí, pero justo antes de que hicieran contacto, una mano enorme apareció del portal y le arrebató la espada. Blin. La espada de energía lumínica se hizo añicos. Oh, una energía familiar. ¿Es el arcángel Tirael? Ha pasado mucho tiempo. Nunca esperé que encontrarás este mundo, afortunado. Se escuchó una risa. El arcángel Tirael vio la mano y gritó con voz sombría. Tú eres el señor del terror. Ja, ja, en efecto. Todavía te acuerdas de mí, pero esta vez te haré inclinarte, junto con este mundo. Siguió riendo el señor del terror. El arcángel Tirael se tranquilizó y dijo. No puedes desatar todo tu poder aquí, así que aún podemos contraatacar. Puedo sentir una gran cantidad de almas a mi alrededor. Solo me haré más fuerte después de llegar. Dijo el señor del terror mientras bloqueaba otro ataque del arcángel Tirael. Realmente necesito agradecerte, pero el árbol de la vida está complicando un poco las cosas. El infierno ya había buscado al arcángel Tirael cuando escapó, pero en aquel entonces la grieta dimensional era demasiado pequeña para que entrara una gran cantidad de energía. Esta vez, sin embargo, era la oportunidad perfecta.
El sacrificio que habían realizado formó un paso directo. El señor del terror se sorprendió un tanto al ver que quien estaba detrás de todo era su viejo amigo, el arcángel Tirael. Desde que el señor del terror se apoderó de todas las almas del mundo oscuro, el arcángel Tirael ya no era rival para él y dejó de tomarlo tan en serio. El mago Basam lanzó 100 rayos, a pesar de que su mundo interior estaba herido. Dado que el señor del terror tenía el brazo extendido, sabía que era la oportunidad perfecta. Oh, este mundo es realmente fascinante. El señor del terror agitó la mano y bloqueó todos los rayos. El mago Basam no respondió. En cambio, mantuvo la calma y lanzó algunos hechizos de hielo. Sus ataques eran tan poderosos como los del arcángel Tirael, y comenzaron a aparecer heridas en el brazo del señor del terror. Aunque el señor del terror era más poderoso que el arcángel Tirael, no podía desatar ninguna fuerza supresora desde otro mundo. Sus ataques también se veían limitados por el constante cierre del portal dimensional. Solo podía introducir un brazo, pero no podía agrandarlo. Los hechizos de hielo resultaron un poco más efectivos, y el brazo del señor del terror comenzó a ralentizarse. A medida que el arcángel Tirael continuaba atacando, se abrían más heridas. Ustedes, las hormigas, son tan molestas. Rugió el señor del terror. No necesitaba ninguna defensa, y en su lugar dibujó un patrón de hechizo en el aire. De él brotó sangre a borbotones. Fue como si se rompiera una presa. La sangre cubrió rápidamente la ciudad de Marlo. Los 1,3 millones de cadáveres quedaron empapados. Pronto, el cadáver de un guardia se puso de pie. Con el crujido de los huesos, comenzó a avanzar. Un alma del infierno entró en ella, y sus ojos comenzaron a brillar con un resplandor carmesí. Pero como el señor del terror fue quien lo invocó, era un zombi aterrador con el poder de un rango 45. Si este mundo no tuviera límites, habría sido aún más poderoso. Capítulo 1504. La llegada. Abel estaba sentado sobre el castillo dorado, sintiendo que su vida era perfecta. Había traspasado los límites de este mundo y la unión de magos estaba ahora bajo su control. Aún así, sabía que no podía bajar la guardia hasta que el mago Basam y el arcángel Tirael fueran capturados. La destrucción que podían desatar era demasiado grave. Sus 16 dioses habían estado buscando sus huellas, pero no tuvieron suerte. ¿Eh? Abel se giró de repente tras percibir una extraña onda de energía. Era similar a una grieta dimensional, pero no estaba seguro. Pero enseguida sintió la energía del infierno, y su rostro comenzó a ensombrecerse. «Hermanito, sígueme», gritó. Llegó rápidamente a la Unión de Magos, localizando con precisión el lugar en un mapa del continente central. Como se sabía el mapa de memoria, pronto descubrió que pertenecía a un lugar llamado Ciudad de Marlo. Para entonces, ya había metido a Hermanito en su anillo monstruoso. Inmediatamente regresó al gigantesco círculo de teletransportación del Castillo Dorado. Se conectó con el espíritu del mago y seleccionó la ciudad de Marlo como su destino. Si su círculo de teletransportación era destruido, solo podría llegar al círculo de teletransportación más cercano, que estaba a 500 millas de distancia. Para su sorpresa, aún funcionaba. En cuanto apareció, se encontró cara a cara con el infierno en su forma más pura. El suelo estaba empapado de sangre, con ese hedor tan familiar. También podía percibir la presencia del mago Basam, el arcángel Tirael y una energía poderosa y familiar. La recordaba del mundo oscuro, pero en aquel entonces no era tan poderosa. El señor del terror. Y él solo había visto a su clon. Después de que el mundo oscuro se convirtiera en el mundo interior de Abel, sus sentidos se agudizaron considerablemente. Con un destello, se acercó a la zona donde luchaban las tres energías. El arcángel Tirael estaba rodeado por sus 40 caballeros sagrados. A su alrededor había un grupo de zombis. Por otro lado, el mago Basam estaba atacando un brazo rojo gigante, pero este resistía incluso los frenéticos ataques del mago Basam. Abel quedó atónito ante la fuerza de cada uno de esos zombis. Cada vez que los caballeros sagrados asestaban un golpe, los zombis se regeneraban rápidamente. A medida que su número seguía creciendo, era evidente que el arcángel Tirael no duraría mucho. Congelación sagrada, carga sagrada. Los caballeros sagrados desataban auras, pero no causaban mucho daño. Lo máximo que conseguían era aturdir y ralentizar a los zombis. Sin embargo, esos zombis no tenían mundos interiores y solo podían caminar lentamente. Se caerían si se movieran un poco más rápido. Cuando el arcángel Tirael vio a Abel, sintió que su corazón se llenaba de alegría. Abel, te dejo esto a ti. El mago Basam también desapareció sin dudarlo. Enseguida, ambos se alejaron a toda velocidad, dejando a Abel plantado allí.
Abel no los persiguió, pues conocía las consecuencias si el Señor del Terror entraba en este mundo. Sería invadido por el infierno. Mientras el brazo rojo seguía temblando, el portal dimensional comenzó a expandirse. Hermanito, atrápalo. Ordenó Abel con severidad. Un agujero negro apareció frente a él, y el pequeño hermano saltó de él. Se lanzó hacia el brazo del Señor del Terror y lo atacó con ambas garras. Maldita sea, me has robado mi clon. Rugió indignado el Señor del Terror. El Super Señor de la Destrucción era un experimento fallido que le había quedado en el mundo oscuro. Sus atributos eran superiores a los de todos sus otros clones, pero no podía usar el poder supresor del infierno. En definitiva, fue un experimento fallido. Aún así, que alguien más utilizara su clon fue un gran insulto para el poderoso rey demonio. Como su hermano pequeño era casi igual de fuerte físicamente y le agarraba el brazo con todas sus fuerzas, no podía quitárselo de encima. Lo más importante es que no podía usar todo su poder desde otro mundo. Aún así, el Señor del Terror no estaba demasiado preocupado. Una vez que sus 1,3 millones de zombies de élite estuvieran completamente animados, podría expandir el portal por completo y permitirse entrar. Ahora que el arcángel Tirael se había marchado, aquellos zombies se volvieron lentamente hacia Abel. Fue un momento intenso. Abel pensó en su invocación de rango divino, pero pronto descartó la idea. Si ni siquiera los caballeros sagrados del arcángel Tirael podían causar daño alguno, sus divinos de rango normal tampoco lo harían. Además, el lugar estaba impregnado de la sangre del infierno. Esos zombies tenían recursos ilimitados para regenerarse. Parece que no tengo otra opción, murmuró Abel. Con un saludo, apareció tras él un ser con atuendo angelical completo. Su avatar angelical. Abel envió la mitad de su consciencia al avatar ángel. El avatar ángel cargó contra un grupo de zombies. Utilizó su escudo de ángel para hacerlos retroceder antes de rematarlos en el cuello con su espada de ángel. Dado que esos zombies estaban controlados por las almas del Señor del Terror, un ataque de ese tipo normalmente sería inútil, incluso para el caballero sagrado más poderoso. Al fin y al cabo, esas almas habían sido cuidadosamente seleccionadas. Eran las mejores de las mejores y, tras algunas modificaciones, estaban completamente alineadas con la voluntad del Señor del Terror. Almas puras como esa eran extremadamente raras, incluso en este mundo. Por eso Lorraine era tan especial para Abel. Sin embargo, el avatar ángel poseía la energía de la luz, el contrapunto natural a la energía del Señor del Terror. Si Abel no la hubiera tenido, la única forma de matar a esos zombies habría sido agotar lentamente su salud, lo cual era inútil considerando la gran cantidad de sangre del infierno que había para reponerla. Teniendo en cuenta lo lentos que eran esos zombies, no tenían ninguna posibilidad de esquivar los golpes. Se abrió una gran herida, pero la cabeza del zombi quedó colgando. Mientras su cuerpo seguía moviéndose, la sangre brotó a borbotones y el zombi comenzó a sanar. Grandes trozos de carne se regeneraban a un ritmo aterrador, por lo que el avatar continuó con otro tajo en el mismo lugar. Un veneno verde salió disparado del zombi y le arrebató una quinta parte de la salud al avatar, pero un solo antídoto impidió que el daño se extendiera aún más. Al mismo tiempo, vio un alma que volaba de regreso al Señor del Terror, así que rápidamente extendió la mano para atraparla. En cuanto entraron en contacto, el alma se purificó, se transformó en energía y entró en su avatar angélico. Maldito seas, ángel. Torturaré tu alma durante 10.000 años. Rugió el Señor del Terror. Mientras tanto, el cuerpo humano de Abel se elevó y se conectó con el divino de rango 2 a través de la cadena del alma. Una vez que Abel alcanzó los 30 metros de altura, aquellos zombies no pudieron hacerle nada, ni siquiera con su veneno. Activó un aura de energía y el poder de los ataques del avatar ángel se quintuplicó. En ese momento, el avatar iba tras el segundo zombie, pero esta vez fue mucho más fácil con el encantamiento aura. No hizo falta que se esforzara al máximo, y rápidamente agarró otra alma. Su poder aumentó aún más y sus ojos comenzaron a brillar con codicia mientras se volvía hacia más zombies. Ellos eran el camino para que él se volviera más poderoso. En ese momento, el dios de rango 2 apareció repentinamente en el cielo. Al conectarse su poder de la voluntad, el avatar ángel apareció frente a otro zombi con un destello. Pronto, lo que comenzó como una batalla se convirtió en una masacre. La energía de luz del avatar estaba masacrando por completo a los zombis de energía oscura. En el mundo todo tenía un equilibrio. Dado que el Señor del Terror había sacrificado grandes cantidades de su energía animando a esos zombies, esa energía podía ser absorbida una vez que los zombies murieran. La energía lumínica de Abel era la candidata perfecta para ello.
Mientras el arcángel Tirael se alejaba a toda velocidad, percibió una energía angelical familiar y rápidamente volvió la mirada hacia la ciudad de Marlo. Dado que Abel ya no ocultaba su avatar angelical, su energía quedó completamente expuesta. No estoy solo, murmuró el arcángel Tirael. Le resultaba muy difícil sentir compasión por los humanos. Podía ser bueno con ellos en tiempos de bonanza, pero al mismo tiempo le daba igual sacrificarlos cuando era necesario. Sin embargo, percibir la presencia de otro ángel le conmovió profundamente. Era un vínculo especial entre compañeros. Capítulo 1505. Una verdadera masacre. Abel flotaba en lo alto, con su poder de la voluntad cubriendo la ciudad de Marlo. Era difícil creer que todos los seres humanos a su alrededor se hubieran convertido en zombies. En ese momento, aún desconocía que los verdaderos asesinos eran el mago Basam y el arcángel Tirael. Abel estaba concentrado y serio. Este mundo era su hogar. Jamás había imaginado que lo que le había sucedido al mundo oscuro hacía decenas de miles de años volvería a ocurrir justo delante de él. Si no detenía esto ahora, todo el continente central sería engullido por los tormentos del infierno. De repente, divisó un santuario carmesí resplandeciente hecho de materiales valiosos, y todo cobró sentido rápidamente para él. El mago Basam y el arcángel Tirael fueron quienes atrajeron al Señor del Terror hasta aquí. No sabía por qué, pero una expresión asesina apareció en su rostro. Por otro lado, el Señor del Terror era a la vez afortunado y desafortunado. Era afortunado porque había ahorrado cientos de años de esfuerzo para localizar este mundo, pero también desafortunado porque la energía de este mundo lo estaba limitando y no podía apartar a hermanito de su mano. Tenía que seguir liberando energía oscura para evitar que el portal se cerrara. De lo contrario, podrían cortarle el brazo. No había muchas cosas capaces de hacerle daño, pero la fuerza dimensional era una de ellas, especialmente el poder capaz de desafiar las leyes para abrir portales. En ese momento quiso retirar el brazo, pero su hermanito no lo soltaba. Al mismo tiempo, el Señor del Terror estaba furioso porque las almas que había cultivado con años de duro trabajo le estaban siendo robadas. No sería tan malo si las almas pudieran regresar a él, pero quien cometía los asesinatos era un ángel. Los ángeles y los demonios eran enemigos naturales, y las almas también eran un buen recurso para los ángeles. Por lo tanto, fue doloroso ver cómo sus almas, a las que había nutrido, se convertían en un estimulante energético para este ángel. Abriré la barrera de este mundo y tu cráneo pasará a formar parte de mi colección personal. Bramó el Señor del Terror con furia, pero el avatar ángel solo aceleró el paso. Los zombis del infierno no tenían ninguna posibilidad de defenderse y seguían muriendo. Aún así, el Señor del Terror lanzó una orden a gritos, y los zombis se pusieron en formación antes de cargar todos contra el avatar ángel. Pero ahora Abel poseía el máximo poder de las piedras del mundo y del árbol del mundo, y las habilidades del avatar habían alcanzado la perfección. Utilizando una poción de energía corporal, el avatar angelical también cargó hacia adelante. Había más de 2000 zombis del infierno, y todos eran de rango 45. Si se les dejara volar, podrían destruir prácticamente todo el continente central. Después de todo, el arcángel Tirael y el mago Basam eran los únicos de rango 45 que quedaban, aparte del propio Abel. Pero teniendo en cuenta lo lentos que eran los zombis, para el avatar ángel era como enfrentarse a un grupo de hormigas. Esquivó rápidamente las garras zombis y asestó un triple golpe con su espada de ángel justo en el cuello de un zombi. ¡Bang! Un zombi fue inmediatamente lanzado a una nube de veneno, y la matanza continuó. Las almas seguían saliendo volando, y Abel seguía moviéndose rápidamente con su bastón mágico enigma. Los movimientos del avatar ángel eran casi como una danza entre las nubes de veneno, pero ni una sola mordedura lo contaminaba. Mientras los zombis seguían muriendo a diestra y siniestra, Abel comprendió por qué esas almas le resultaban tan reconfortantes. La dimensión en la sombra de la estatua del ángel de cristal de su alma druídica se estaba expandiendo, y también lo hacía la energía de luz en su interior. Abel comprendió rápidamente que las almas de 1.000.000 de zombis eran básicamente como cientos de años de entrenamiento para el avatar ángel. Fue en ese momento cuando Abel pensó en el arcángel Tirael. ¿Por qué Tirael necesitaba convertir el reino sagrado en su mundo interior? Quizás el ángel no tenía una dimensión especial, como la sombra de su estatua de ángel de cristal. Un rango divino sin un mundo interior sería reprimido por las leyes de este mundo. Pero el avatar angelical de Abel era especial. Había sido creado en el continente central, de acuerdo con las leyes de este mundo. Así fue como pudo dar origen a algo parecido a un reino de Dios o un mundo interior desde el principio.
Gracias al uso continuo de pociones energéticas, el avatar ángel pudo mantenerse en óptimas condiciones para el combate. Aún así, los ataques venenosos de los zombies no eran inútiles. Habían sido creados personalmente por el Señor del Terror. Abel podría soportar uno o dos ataques, pero cualquier otro sería arriesgado. Después de todo, cada ataque podía quitarle una quinta parte de su salud, y eso solo en su forma de ángel. Sería más de la mitad de la salud de su cuerpo humano. Mientras continuaba la matanza, el Señor del Terror seguía sin poder deshacerse de Hermanito, por mucho que luchara. El Hermanito era totalmente leal a Abel, y no lo iba a soltar bajo ningún concepto. Dado que el hermano pequeño provenía del Señor del Terror, tampoco podía ser dañado por la energía oscura. Llegado un punto, Abel hizo que sus otros 6 convocados salieran y rodearan la ciudad de Marlo. No eran para luchar contra los zombies, sino para impedir que entrara cualquier otra persona. La Unión de Magos también se dio cuenta de lo que estaba pasando. El mago Mpe fue el primero en llegar y vio a Dios rango 1. Alto, este lugar está restringido. Ordenó con gravedad el Dios de rango 1. Saludos, ¿está el señor Abel dentro? El mago Mpe hizo una reverencia. Dado que el rango divino 1 era la invocación de Abel, debía presentar sus respetos. Mago Mpe, eres tú. Ven del cielo. La voz de Abel se escuchó desde lejos. Dado que Abel tenía extendido su poder de la voluntad, pudo percibir la presencia del mago Mpe y envió una orden. El mago Mpe alzó el vuelo y se acercó con cautela a la ciudad. Su rostro se ensombreció rápidamente al ver a los zombies del infierno. Cada uno de ellos era al menos tan poderoso como él. Por suerte, esos zombies no podían usar energía supresora, de lo contrario ya lo habrían inmovilizado. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué podría haber dado origen a 1.000.000 de seres de primer nivel? Al mismo tiempo, vio una figura humanoide con 4 alas que mataba fácilmente a esos zombies. Al principio pensó que era el arcángel Tirael y quiso irse, pero entonces volvió a oír la voz de Abel. Mago Mpe, por aquí. Miró a su alrededor y vio a Abel saludándolo con la mano. Señor Abel. Rápidamente voló hacia adelante e hizo una reverencia. El mago Basam y el arcángel Tirael han invocado a un rey demonio del infierno. Yo me encargo, así que dile a la Unión de Magos que se prepare para la limpieza, le ordenó Abel. Al final, habría 1,3 millones de zombies muertos, y la sangre del infierno no era algo que cualquiera pudiera limpiar. Necesitaban profesionales, y el sindicato de magos era el único que los tenía. Además, puesto que Abel era su nuevo presidente, era su responsabilidad dar la orden. Sí, señor Abel. Exclamó el mago Mpe, haciendo una reverencia de nuevo. Su mirada se posó en un santuario de aspecto extraño, donde el hermanito se aferraba a un enorme brazo demoníaco. Tenía que ser el rey demonio del que había hablado Abel. En ese momento, agradeció enormemente que el continente central contara con Abel. No habrían tenido ninguna posibilidad contra un enemigo así. El mago Mpe salió rápidamente de Marlo City con un destello y prosiguió con su misión. La matanza se prolongó durante 2 días. El uso preciso de las tácticas por parte del avatar ángel no flaqueó ni un instante, moviéndose como una máquina de guerra de última generación. Finalmente, las 1,3 millones de almas fueron purificadas y atraídas al avatar angélico. Con su cuerpo resplandeciente rebosante de energía, el avatar se volvió hacia el brazo del Señor del Terror y alzó su espada angélica. Con un poderoso tajo, se abrió una gran herida en el brazo, pero se regeneró a una velocidad que incluso el ojo humano podía percibir. Pequeño, tengo energía inagotable para jugar contigo. Si quieres lastimarme el brazo, necesitarás 10.000 años. Rió el Señor del Terror. Más sangre del infierno envolvió el cuerpo del Señor del Terror al otro lado del portal. Aunque no se aplicó directamente a su brazo, aún podía acelerar su recuperación. Al parecer, atravesar solo un brazo no era tan malo después de todo. Quizás limitaba su capacidad de ataque, pero también era la parte más fuerte de su cuerpo. Aún así, el Señor del Terror estaba furioso por haber perdido 1,3 millones de almas a manos de Abel, y el hermanito simplemente no lo dejaba en paz. Quería que Abel pagara por esta humillación, pero no encontraba la manera de desahogar su furia. Capítulo 1506. Brazo amputado. El avatar ángel alzó de nuevo su espada ángel, pero esta vez hizo una pausa para que la energía pudiera acumularse. Era una habilidad avanzada, no una destreza. Si bien sería muy poco práctica en un combate real, era perfecta para situaciones como esta. La energía lumínica casi se había solidificado en la espada cuando Van. Una ola de rugientes llamas blancas cortó el grueso brazo rojo.
Fue casi el doble de fuerte que el ataque anterior, y esta vez me abrió el músculo. Sin embargo, el brazo se recuperó tan rápido como antes. Muchacho, tus ataques son demasiado débiles, a pesar de que alcanzaste el puesto más alto del mundo. No puedes hacerme daño, dijo el señor del terror con una sonrisa burlona. Al mismo tiempo, no podía comprender cómo un mago humano podía comandar un ángel avatar y tomar el control de su super señor de la destrucción simultáneamente. Aún así, Abel era demasiado débil, y el señor del terror no temía que Abel le cortara el brazo. Si no necesitaba dedicar gran parte de su energía a abrir el portal, ni siquiera necesitaría la sangre del infierno para recuperarse. No me subestimes, murmuró Abel, manteniendo la distancia. Era un mago, no un luchador cuerpo a cuerpo. Si el avatar ángel no pudo cortarle el brazo, Abel no tenía ninguna posibilidad. En cambio, estaba esperando una oportunidad. El avatar ángel comenzó a atacar de nuevo, pero esta vez hizo lo contrario y rápidamente lanzó 10 golpes desde diferentes direcciones en menos de un segundo. Era terriblemente poderoso, pero la tasa de recuperación del señor del terror era aún más aterradora. Después de todo, al avatar ángel le había tomado 20 horas de ataques ininterrumpidos contra Hermano Pequeño para matarlo. El señor del terror fue el creador de Hermano Pequeño, así que uno puede imaginar cuán inmensa debía ser su salud. Hermanito, ataca tú también, ordenó Abel. Con una chispa carmesí, un rayo púrpura fue transferido directamente al brazo del señor del terror. Eso es demasiado gracioso, rió burlonamente el señor del terror. Dado que tenían la misma energía, los ataques del señor del terror no podían hacerle mucho a Hermanito, y los ataques de Hermanito tampoco le harían daño. Pero Abel no dijo nada, simplemente dejó que los ataques continuaran. Después de una hora, el señor del terror se estaba irritando. Bastardo astuto, ¿por qué no atacas? Estaba esperando a que Abel hiciera algún movimiento para poder hacer algo, pero Abel simplemente no hacía nada. Por lo tanto, el señor del terror tenía que hacer algo. Empezó a reunir todo su poder para asestar un golpe definitivo a Hermanito, probando si podía deshacerse de él. Una luz blanca comenzó a brillar en su brazo y empezaron a surgir los sonidos de almas que lloraban, gritaban y sollozaban. Fue una experiencia escalofriante. Harían temblar a cualquier ser humano, y de hecho podrían afectar el alma de mi hermano pequeño. Al señor del terror solo le bastaba un poco de vacilación para poder retirar la mano y marcharse. En cuanto a invadir este mundo, en realidad había perdido la confianza después de encontrarse con Abel. Sin embargo, no se imaginaba que el alma de su hermano pequeño no procedía del infierno, sino que había sido creada recientemente, sin experiencias ni miedos. Lo único que sabía hacer era luchar y ser leal a su creador. El señor del terror fracasó, pero el intento le dio a Abel la oportunidad de observar la habilidad del señor del terror a través del avatar del ángel. Era un ataque directo al alma y podía manifestar los miedos más profundos. El avatar ángel pudo resistirlo, ya que el señor del terror era del mismo rango, pero Abel aún así probó un poco de ese poder. En ese instante, Abel vio a sus padres de la tierra destrozados en un accidente automovilístico, y a su tío Marshall gritando de agonía tras ser acuchillado por una espada ensangrentada. También vio a su padre Bennett, a su madre Nora y a su hermano Zack siendo masacrados sin piedad por soldados. Pero, sobre todo, vio los ojos muertos de Lorraine envueltos en llamas, y al viejo mago Morton muriendo en soledad en su torre aislada. Todos a quienes había amado, todos los reinos que había gobernado, estaban bañados en sangre, el fuego del infierno cubría cada rincón. Todas parecían reales, pero Abel no se derrumbó y su espíritu se mantuvo firme. En cambio, sintió furia. Nunca había odiado tanto a nadie como mientras contemplaba el brazo rojo. En un instante, su cuerpo humano apareció junto a él, y la fuerza dimensional oro oscuro surgió de su alma. Formó una larga cuerda que se enroscó alrededor del enorme brazo. Como un cuchillo caliente que atraviesa la mantequilla, comenzó a presionar desde todas las direcciones. Ah. ¿Es esta la fuerza dimensional? ¿Cómo obtuviste tal habilidad? Gritó el señor del terror con agonía. Sabía que no se trataba de una fuerza dimensional ordinaria, ya que estaba prácticamente indefenso ante ella. Antes de que su brazo pudiera regenerarse, estuvo a punto de ser amputado. Sorprendentemente rápido, el enorme brazo escarlata fue partido en dos y el portal perdió su soporte. Mientras se cerraba rápidamente, Abe pudo oír un grito que se desvanecía del señor del terror. Te daré caza, aunque me lleve 1.000.000 de años. Te destruiré. Abel sonrió con suficiencia. La amenaza de un perdedor era el sonido más hermoso del mundo. Su avatar angelical extendió la mano para agarrar el brazo caído.
Dado que Abel no poseía la energía de la luz, no estaba seguro de si el brazo sería perjudicial para su cuerpo humano. En ese instante, rostros de almas torturadas comenzaron a emerger del brazo rojo. Cada una de esas almas era tan pura como las 1,3 millones de almas acogidas por el Avatar Ángel. Todas ellas fueron cultivadas personalmente por el Señor del Terror, como resultado de la conquista de incontables mundos. El propósito de esos mundos era dar a luz almas puras como sacrificios para el Señor del Terror. Una vez que perdieran esa capacidad, el Señor del Terror destruiría esos mundos de las maneras más espantosas. Era algo totalmente injustificable desde el punto de vista moral. Su único propósito era que el infierno acumulara más emociones negativas. Esos eran los rostros de seres horrorizados, pero después de ser envueltos en energía lumínica, comenzaron a calmarse y finalmente volaron hacia la dimensión especial dentro de la estatua del ángel de cristal. Al avatar angelical de Abel le habría llevado 10.000 años alcanzar al arcángel Tirael, incluso con sus 4 alas superiores, pero lo que sucedió ahora fue el sueño de un ángel. Sin embargo, ningún ángel lo había logrado jamás, ya que era extremadamente difícil establecer contacto físico con el Señor del Terror. Después de todo, el Señor del Terror tenía incontables clones, y estos eran tan fuertes como él. La mayor diferencia radicaba en que esos clones estaban hechos de una mezcla de almas ordinarias. Solo el verdadero cuerpo del Señor del Terror estaba hecho de las almas más puras. Por lo tanto, matar a un clon no aportaría un beneficio relativo tan grande. Innumerables almas puras volvieron a fluir hacia el Avatar Ángel. A medida que su poder crecía, pronto rebosaba de energía lumínica. Llamas blancas emanaban de su cuerpo como un horno. De repente, el Avatar Ángel alcanzó su límite, incluso antes de que se absorbiera toda la energía del brazo. Después de que el brazo entero entrara en su estatua del ángel de cristal, una pequeña parte del mismo quedó preservada por la energía de la luz en un rincón. Abel sintió una chispa de alegría al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Su Avatar Ángel había alcanzado la cima del rango 45, el límite de este mundo. Capítulo 1507. Anuncio público. Al principio, el Avatar Ángel tal vez no hubiera podido defenderse del arcángel Tirael o del mago Basam, pero dado que había alcanzado el límite de este mundo, ahora podía derrotarlos sin siquiera usar las pociones de recuperación total. Sin mencionar que su Gear podría maximizar su poder en gran medida. ¿Cómo puede mi Avatar Ángel romper los límites de este mundo? Se preguntó Abel, sin tener ni idea. Si fuera tan sencillo, el arcángel Tirael ya lo habría hecho. Al mismo tiempo, recordó el rango mundial que había mencionado el Señor del Terror. Dado que tenía todo el mundo oscuro como su mundo interior, ¿significaba eso que el cuerpo humano de Abel era un rango mundial? En efecto, pero el conocimiento que el mago había recibido de los relámpagos no superaba el nivel 45. Después de todo, el mago Basam fue quien lo escribió. Abel seguía agradecido, sin importar lo que el mago Basam hubiera hecho. Abel pronto sintió la presencia de 19 magos de rango divino que se acercaban. Dado que ahora era la figura más poderosa del mundo, ya no planeaba ocultar su avatar angelical. Adelante. Ordenó Abel tras percibir que los magos eran detenidos por su invocación. Cuando los magos aparecieron y se inclinaron ante él, Abel agitó el brazo y los presentó. Este es mi avatar ángel. No tiene nada que ver con el demonio del más allá. Los magos de rango divino sintieron su presencia. Su energía era tan poderosa como la del demonio del más allá. Si Abel no hubiera estado allí, ya habrían huido. Aunque el avatar angelical de Abel tenía más alas que el arcángel Tirael, todos podían reconocer que pertenecían a la misma especie. Aún así, los Wizards no podían cuestionar a su nuevo presidente. Atención a todas las fuerzas. El mago Basam se alió con el demonio del más allá y abrieron un portal al infierno tras sacrificar más de 1 millón de almas humanas. Muéstrales estos zombis muertos y la gente comprenderá los crímenes que han cometido. Además, redoblad los esfuerzos y buscad sus huellas. Continuó Abel. Sí, señor Abel. Los magos intercambiaron miradas decididas. Su último atisbo de afecto hacia el mago Basam se había desvanecido. Abel no se quedó mucho tiempo. En un instante, apareció en el círculo de teletransportación con su hermano pequeño y su avatar ángel, y luego desapareció. Los magos intercambiaron miradas y, al contemplar a los zombis muertos a su alrededor, quedaron atónitos. La energía de los no muertos aún se podía sentir después de su muerte. Cada uno de ellos había sido tan poderoso como el mago Basam. ¿Todos fueron asesinados por Abel? ¿Qué tan poderoso era Abel? Llamen a otros magos para que vean qué ha pasado. Ordenó con firmeza el mago Mpe.
Dado que fue el primer mago en jurar lealtad a Abel, era lógico que fuera una de las máximas autoridades del sindicato de magos. ¿Vamos a dejar las cosas como están?, preguntó el mago Coleridge con una mueca. El mago Mpe pensó un momento y sugirió: tal vez apilemos los cáneos formando una montaña. Debería verse aún más aterrador. Todos los magos asintieron, pero sabían que esa energía bastaría para aturdir a cualquiera. Un mago que desafiaba la ley ya era muy poderoso para las demás fuerzas, pero el mago Mpe quería presentar el poder de Abel sobre ellas de una manera más amable. Durante el resto del día, miles de magos llegaron y recogieron toda la sangre del infierno y la metieron en contenedores de almacenamiento. El hedor era insoportable, pero era un recurso de primera categoría. Los cuerpos decapitados yacían en el suelo, mientras los magos seguían sobrecogidos mientras realizaban su trabajo. Los zombis del infierno eran demasiado poderosos para que pudieran comprenderlos. Aún así, había muchos magos en el sindicato de magos, y pronto lograron acabar con ellos. Con más de 1 millón de cáneos apilados, se formó una escena espantosa. Todos los magos que vinieron de visita se quedaron sin palabras. Cada una de esas calaveras pertenecía a un ser de rango 45. El crimen que el mago Basam había cometido con el arcángel Tirael era imperdonable. Tras ver los restos de la ciudad de Marlo, todos se sintieron motivados a dar caza al mago Basam y al arcángel Tirael. El arcángel Tirael y el mago Basam se escondían en una cueva. Un oso negro, el dueño original de la cueva, yacía muerto junto a ellos. El aire a su alrededor olía mal, pero no les importaba. Mientras discutían su próximo movimiento, el rostro del arcángel Tirael palideció repentinamente. «Arcángel Tirael, ¿qué está pasando?», preguntó rápidamente el mago Basam. El arcángel Tirael contuvo el dolor en su alma y respondió: «La maldición del mundo». Había oído hablar de la maldición mundial, pero nunca la había visto en acción hasta hoy. Una maldición mundial podría desatarse cuando el mundo entero comenzara a rechazar a un ser de fe. Esto serían excelentes noticias para un rey demonio, ya que era una fuente perfecta de energía negativa, y al principio tampoco afectaría a la energía de la luz. Pero el arcángel Tirael había transformado el reino santo en su mundo interior. Ahora era un ser de fe. Percibió un odio inmenso hacia él proveniente de todas direcciones, incluso del subcontinente. De hecho, el mago Basam y el arcángel Tirael se habían convertido en los peores enemigos de todos tras difundirse la noticia. Abel conocía el poder de las palabras por su vida pasada. Quería que todos supieran del mal que habían hecho el mago Basam y el arcángel Tirael, pero no esperaba que eso provocara una maldición mundial sobre el arcángel Tirael. En cuanto a por qué el mago Basam no se vio afectado, fue por las cualidades únicas de un profesional. No era un dios y confiaba en su propio entrenamiento en lugar de en la fe. Aún así, la maldición mundial no pudo causarle ningún daño real al arcángel Tirael. El ángel extrajo una pequeña parte de su alma y formó un clon espiritual para hacer frente a la maldición. Limitaría su poder en la batalla, pero era mejor que no poder luchar en absoluto. Abel ha matado a todos esos zombies y ha anunciado al mundo lo que hemos hecho. Gruñó el arcángel Tirael. No le importaba demasiado su reputación, ya que no era de este mundo. Los asuntos de este mundo no tenían nada que ver con él. Por otro lado, el mago Basam era el antiguo gobernante de este mundo. De repente se había convertido en el enemigo de todos. El mago Basam bajó la cabeza. ¿Cómo había llegado a esta situación? Al principio todavía tenía algunos canales para mantenerse al tanto de lo que sucedía en el mundo exterior, pero ahora ya no podía hacerlo. Tanto él como el arcángel Tirael eran extremadamente fuertes, pero Abel había masacrado a más de 1 millón de zombies del infierno y expulsado al señor del terror. Abel se encontraba ahora en un nivel completamente diferente. En cuanto se mostraran, Abel iría tras ellos. La muerte era el mayor temor de todo inmortal, especialmente para aquellos seres que habían vivido tanto tiempo como ellos. La idea de la oscuridad eterna era insoportable. Escondámonos aquí por ahora. Cuando las cosas se calmen, robaremos algunos recursos y nos esconderemos en el océano. Allí la unión de magos no podrá encontrarnos. Propuso el mago Basam en voz baja. Sabía dónde se encontraban los recursos más valiosos, ya que él mismo los había organizado. Una vez recuperados, podría subsistir en el océano durante mucho tiempo. Aunque su bolsa de portales contenía una gran cantidad de ellas, habían pasado miles de años desde la última vez que la había rellenado. Al mismo tiempo, estaba sumamente molesto. Sus miles de años de esfuerzo habían sido prácticamente en vano. Pero lo que no sabía era que a Abel, en realidad, no le importaban en absoluto los recursos en los que estaba pensando. Tenía otros mucho mejores.
El tiempo transcurría y la búsqueda de esas dos figuras influyentes continuaba. Si bien la intensidad había disminuido un poco, para algunos se había convertido en una rutina. Tras regresar al Castillo Dorado, Abel volvió al mundo oscuro. Pensó que, por ahora, podría vivir una vida tranquila. En cuanto divisaban al mago Basamo al arcángel Tirael, Doth le alertaba inmediatamente a través de la cadena de almas, y él salía de inmediato a matarlos. Después de que Abel apareciera en el campamento de los renegados, miró a su alrededor y sintió la presencia de Elmir y Flavie bajo el árbol del mundo. Abel abrió directamente un portal y apareció frente a ellos. «Gran Abel», exclamó el sabio Elmir haciendo una reverencia. Flavia hizo lo mismo y miró a Abel con ojos anhelantes. Abel sabía lo que ella quería. La resurrección de sus amigos. «Ahora soy libre, así que resucitemos las almas». Sonrió Abel. Una sonrisa apareció de inmediato en el rostro de Flavie. Había quedado traumatizada por el cielo y el infierno, pero se estaba recuperando poco a poco. Anhelaba volver a vivir en paz. Era un sueño que había anhelado durante sus 10.000 años de letargo, y finalmente se estaba haciendo realidad. Capítulo 1508. Madurado. Abel recurrió a la dimensión oculta del mundo oscuro. Desde que había obtenido el control del mundo oscuro, podía usar libremente cualquier gema, incluso aquellas que normalmente eran inutilizables. Lo único que necesitaba era combinar las gemas dispersas a través del cubo orádrico y podría obtenerlas de mayor rango, el suministro de energía perfecto para esas almas. La primera persona que Abel resucitaría sería Ankara. Invocó su alma ante él. Bajo la mirada del sabio Elmir y Flavie, una gran cantidad de gemas de alto nivel comenzaron a dar forma a una mujer vestida con una túnica púrpura. Veo la luz del sol, huelo la paz. Hay altos elfos en el cielo y un árbol sagrado dorado. ¿No hay rastro del infierno? ¿Es este el reino de un dios?, preguntó Ankara con calma. Siempre había tenido fe en que alguien la resucitaría, pero no esperaba que las cosas fueran tan pacíficas. Ankara, este es nuestro mundo. Pero también puedes llamarlo el reino de un dios, ya que ahora está gobernado por el gran Abel, sonrió el sabio Elmir. Las lágrimas corrían por las mejillas de Flavie. No esperaba que Abel también curara los ojos de Ankara, pero, en efecto, ese era el poder de un dios y Abel deseaba que Ankara tuviera una vida nueva y saludable. Abandoné mi fe cuando el infierno mató al último ser humano. Morí atea, pero mi gran dios, el gran Abel, aún me ha mostrado su gracia. Te trataré con la mayor lealtad. Ankara intentó controlar el temblor de su voz, pero le resultó difícil. Ankara, cuida bien de este mundo junto a Elmir. Respondió Abel amablemente, sacando la botella de Ankara y la tienda de Ankara. Estos dos objetos me han sido de gran ayuda. Ahora te los devolveré. Espero que puedas formar a generaciones de alquimistas. Continuó Abel. Ankara extendió sus manos temblorosas para tocar una vez más aquellas viejas y familiares herramientas de alquimia. Sus ojos estaban llenos de sentimentalismo, así que Abel no la molestó. Aún tenía muchas almas que resucitar, y el proceso continuaría durante días. Había algunos que conocía y otros que no. El mundo oscuro se volvía más animado cada día. Aunque solo eran 10.000 personas, eran de todas las edades y suficientes para formar una aldea considerable. Con Ankara como líder y Elmir como director, algún día el mundo oscuro recuperaría su antigua gloria a medida que su población creciera. Surgieron edificios en el campamento de los renegados y la gente comenzó a asentarse. No tenían otra opción, ya que tendrían que depender de los altos elfos para obtener alimentos antes de que sus propias cosechas estuvieran listas para la recolección. Abel ya había sembrado semillas en los terrenos helados, el campo rocoso, el bosque oscuro y el páramo sangriento. Estarían listas en 4 meses, considerando lo perfecto que era el entorno. Mientras tanto, de vuelta en el continente central, la autoridad de la Unión de Magos fue restablecida bajo el mandato de Abel. A diferencia de antes, mantenía una relación mucho más pacífica con las demás fuerzas. Eso era especialmente cierto en el caso de los dragones. Dado que Abel era el maestro de dragones, eran casi como una familia. La alianza de los dioses también comenzó a difundir su fe sin restricciones, pero, por supuesto, eso no incluía al dios de la muerte ni a la diosa del agua. Los elfos, los enanos, los orcos y los bárbaros también estaban más cerca del mago Unión que nunca, y la dinámica de poder del mundo se transformó. Todo esto sucedió a pesar de que Abel no se había dejado ver durante 6 días. Después de todo, la Unión de Magos estaba acostumbrada a funcionar por su cuenta, sin un presidente. Abel estaba sentado en el balcón del Castillo Dorado con su mundo interior ante él.
Al asomarse al mundo oscuro y ver lo hermoso que se estaba volviendo el campamento de los renegados, una sonrisa apareció en su rostro. Fue muy gratificante resucitar a 10.000 personas. Aunque podían confiar en que Abel viviría para siempre, todos sabían que el verdadero poder provenía del interior. Casi todos los hombres eran guerreros y las mujeres, pícaras. Aunque no tuvieran armas, estaban contentos de empezar desde cero. Trataron al árbol del mundo como a un avatar de Abel, y toda su fe se depositó en él. También habían conservado todo el conocimiento de sus profesiones. Entre ellas se encontraban bárbaros, cruzados, cazadores de demonios, monjes, nigromantes, curanderos y magos. Eran incluso más completos que los del continente central. Gracias a la voluntad del pueblo, se fueron desarrollando nuevas profesiones. No fue porque quisieran luchar por el poder, sino para unirse y proteger su hogar. En lugar de atacarse entre sí, Abel vio esqueletos que se utilizaban para realizar trabajos físicos, auras de caballeros sagrados para recuperar energía y invocaciones de druidas como transformaciones. Casi todos tenían una sonrisa en el rostro mientras vagaban pacíficamente por el mundo oscuro, pero al mismo tiempo, sabían que esa vida no era fácil. Abel no se entrometía en sus vidas. Confiaba en que Ankara y el sabio Elmir hicieran su trabajo. Doth envió un mensaje a través de la cadena del alma mientras Abel disfrutaba de un vaso de jugo de fruta del espíritu del agua. Maestro, el corazón de piedra del mundo ha madurado. Por fin. Abel dejó su vaso, con los ojos brillantes de emoción. En un instante, reapareció en el reino de Doth. Inmediatamente sintió un fuerte latido en su corazón. Agitó la mano y el corazón de piedra del mundo apareció en ella. En ese momento, se había transformado en un cristal rojo con un pequeño corazón latiendo en su centro. Mientras latía, la fe que nos rodeaba se veía atraída y emanaba de una forma aún más pura. Ninguna piedra del mundo era igual a otra. La del mundo oscuro fue creada a partir del ojo de un dios, por lo que Abel había adquirido la capacidad de ser perfectamente preciso en cada uno de sus movimientos. En cuanto a esta piedra del mundo, parecía que podía purificar la fe. Como Abel tenía experiencia con una piedra del mundo, sabía exactamente qué hacer: entregársela al árbol de la vida del continente central. Mientras Abel sostenía la piedra del mundo en su mano, se conectó con ella a través de su poder de la voluntad. En un destello de luz roja, la piedra del mundo voló hacia su pecho, penetrando su piel y sus túnicas. Abel sintió que su corazón se detenía. Si bien eso no pondría en peligro su vida, no era sostenible. Justo cuando estaba a punto de beber una poción de recuperación total, su corazón volvió a latir. Pero algo se sentía muy diferente. Cada vez que su sangre era bombeada hacia su corazón, era transformada por una energía extraña. Sintió cómo su cuerpo se calentaba. Cada centímetro de su piel, músculos y órganos ardía. Siempre había creído que su cuerpo humano había alcanzado la perfección, pero estaba experimentando otra metamorfosis a medida que su corazón se encogía y se expandía. No se parecía en nada al fortalecimiento que había experimentado antes. Era casi como si su cuerpo se dirigiera hacia lo desconocido. Según documentos antiguos, existían seres capaces de despedazar dioses con sus propias manos y detener cualquier ataque con su cuerpo. En ese momento, Abel sintió que ese era el camino que estaba siguiendo. No sabía cuánto duraría el proceso, pero su cuerpo no se enfriaba, así que solo le quedaba acostumbrarse a la nueva temperatura. Tras unas horas, Abel decidió regresar al Castillo Dorado. En cuanto salió del reino de Doth, sintió que algo era diferente. La meseta del grito de batalla era el lugar de confianza de Doth. Aunque Abel podía controlarla, primero tenía que conectarse con el alma de Doth. Sin embargo, en ese momento sintió que tenía el control total, incluso sin haberlo hecho. Percibió el maná a su alrededor y la profunda conexión que lo unía al mundo. «Quiero la luz», dijo. Un rayo de luz blanca brillante descendió, iluminando por completo cientos de metros a su alrededor. Tras un minuto, el haz de luz se fue desvaneciendo lentamente. La piedra del mundo lo había transformado en el amo de este mundo. Si bien su control sobre él no era tan grande como su control sobre un mundo interior, aún podía luchar sin usar hechizos. Aún así, él ya era el ser más poderoso del mundo, así que esto era solo algo más. Intentó expandir aún más su poder de la voluntad para ver si podía localizar a Tirael y Basam, pero notó que su nueva habilidad era muy limitada. Su repertorio del poder de la voluntad no se amplió, sino que se volvió más preciso. Abel dudó un instante. Si le entregaba la piedra del mundo al árbol de la vida, ¿podría el corazón seguir ayudando a que su cuerpo creciera? De repente, el espíritu del círculo mágico le gritó:
Maestro, el mago Basam y el arcángel Tirael acaban de atacar una mina de gemas de maná, han destruido 300 títeres y han robado el suministro de gemas para un año. Abel se llenó de furia al instante. Esas minas de gemas eran operadas personalmente por el espíritu del mago usando marionetas enanas. Capítulo 1509. La esposa. Solo la mina de gemas más grande se mantenía en secreto por la unión de magos, por lo que un año de producción era enorme. Aunque Abel tenía gemas de sobra para sí mismo, no podía mantener a la unión de magos con ellas. La unión de magos tenía que ser autosuficiente, pero esas minas no podían detener al mago Basam. Pero lo que más preocupaba a Abel era la gente. ¿Y si el mago Basam enloquecía y atacaba a sus seres queridos? No tenía otra opción. Tenía que darse prisa para llegar al Valle del Árbol de la Vida y fusionar la piedra del mundo con ella. Con un gesto, envolvió el castillo dorado con su poder de la voluntad y lo introdujo en su bolsa del portal sagrado. Luego se teletransportó directamente al reino de la diosa lunar a través del reino de Dof. Saludos, mi señor. Dijeron la diosa de la luna y la diosa del valor al ver a Abel. Diosa del valor, ¿todavía no has construido tu reino? Preguntó Abel, confundido. Mi señor, el mago Basam sigue suelto. Podría causarle problemas si construyera mi reino ahora mismo. De todas formas, han pasado muchos años, no me importa esperar un poco más. Sonrió la diosa del valor. Después de todo, el estado más vulnerable de un reino era durante su formación. Mi señor, Lorraine dice que quiere convertirse en diosa. El camino druídico es demasiado difícil y temía enviudar para cuando lo consiguiera, añadió la diosa de la luna con una sonrisa. ¡Qué tonta! Abel negó con la cabeza. Luego continuó. Tengo recursos más que suficientes para apoyarla como druida, y el árbol de la vida puede ayudarla a superar cualquier obstáculo. Pero ella sigue sin querer esperar unos cientos de años. Añadió la diosa de la luna con dulzura. ¿Así que ya se ha decidido? Preguntó Abel de nuevo. Todavía no, primero quiere escuchar tu opinión. Respondió la diosa de la luna. Quizás sería mejor si quisiera convertirse en una diosa. De todos modos, nunca quise que luchara. Sonrió Abel mientras contemplaba las flores del reino de la diosa de la luna. La diosa de la luna no estaba destinada a la guerra, pero se podía apreciar su buen gusto al observar su reino. Las invocaciones divinas de Abel, por otro lado, Abel siempre había querido lo mejor para Lorraine, y tenía recursos más que suficientes para proporcionárselo. Que la diosa de la luna la guíe. Puede tomar todos los recursos que necesite del reino de Dof. Abel hizo una reverencia ante ella. Eres muy amable, mi señor. Solo tienes que dar tu orden. La diosa de la luna se sintió conmovida y emocionada a la vez. Incluso después de que Abel se volviera mucho más poderoso, él mantuvo su respeto y no la presionó para que hiciera cosas. Después de todo, Abel se conocía muy bien a sí mismo. Sus invocaciones de rango divino no podían ser las guías de Lorraine porque habían perdido la mayor parte de sus recuerdos durante su resurrección. Además, dado que la diosa de la luna era una elfa, se complementarían a la perfección. Diosa de la luna, por favor, envíale un mensaje a Adler y diles a los elfos que cierren el valle del árbol de la vida. Estaré allí un tiempo y no quiero que nadie me moleste, añadió finalmente Abel. Sí, mi señor. Después, Abel salió volando del reino de la diosa lunar y apareció sobre el templo de la diosa. Lo escaneó con su poder de la voluntad. Para su sorpresa, Lorraine estaba hablando con Blancanieves dentro. Blancanieves, ¿crees que seré tan hermosa como la diosa de la luna si me convierto en diosa? ¿Y si a Abel no le gusta mi cuerpo divino? Suspiró Lorraine. Nieve Blanca era una bestia espiritual. No podía hablar, pero aún así asentía con la cabeza. Estoy muy ansiosa. Solo soy una elfa normal y corriente, y Abel ya es la figura más poderosa del mundo. Al menos, eso es lo que me dijo la diosa de la luna. Dijo Lorraine en voz baja de nuevo. Abel sintió que una calidez surgía en su interior. Los sentimientos de Lorraine hacia él nunca habían cambiado, y siempre se preocupó por él desde que se conocieron en el continente sagrado. Su relación nunca había experimentado altibajos dramáticos. Era más bien como un flujo constante de agua o una melodía relajante, y precisamente por eso Lorraine siempre ocupó un lugar especial en su corazón. Fue lo que le dio la motivación para luchar en el mundo oscuro durante cientos de años. En un abrir y cerrar de ojos, Abel apareció frente a Lorena. No se trataba de un hechizo relámpago, sino de la habilidad de teletransportación que le otorgaba su piedra del mundo. Lorraine dio un respingo, pero cuando vio quién era, exclamó emocionada. El hermano Abel. Abel le dio una palmadita suave en la cabeza a Lorraine y sonrió. Deja de pensar en tonterías.
El rostro de Lorraine se puso rojo y exclamó avergonzada. ¿Has estado escuchando? Lorraine, tu alma es tan pura como el cristal, y eres la única mujer a la que he amado. Ninguna riqueza puede cambiar eso. Le susurró Abel. Acto seguido, agarró a Lorraine de la mano mientras una extraña energía congelada salía disparada de su dedo, formando una flor de cristal. Entonces se arrodilló y juró. Lorraine, yo, Ave Arril, te prometo amarte para siempre. ¿Te casarías conmigo? De repente, una energía romántica inundó el ambiente y Lorraine casi dejó de respirar. Recordaba lo maravillosos que habían sido los días que había pasado con Abel. Desde el día en que Abel la salvó de la subasta, enseñándole el idioma de los altos elfos, cabalgando juntos sobre viento negro y volando sobre nube blanca. Todas eran escenas de sus sueños. Aceptó la flor y declaró con voz firme. Estoy de acuerdo. Sintió cómo se le llenaba el corazón de alegría. Era lo más romántico que había hecho jamás, y empezaron a brotar flores de las grietas de la pared. No lo hizo intencionadamente, pero el mundo reaccionó porque él era el poseedor de la piedra del mundo. En poco tiempo, flores de todos los colores brotaron en la habitación de Lorraine. El perfume que desprendían alegraba a cualquiera que pasara por allí. Abel alzó la mano de Lorraine y declaró: a partir de hoy, eres mi esposa. La esposa de Abel Arri. Seas o no una diosa, ya no eres una persona común y corriente. Los elfos que los rodeaban quedaron atónitos ante las flores, pero la diosa de la luna sabía lo que estaba sucediendo y envió un oráculo para calmarlos. Pronto, todos comenzaron a disfrutar del paisaje. Lorraine apoyó la cabeza en Abel con alegría y susurró. Hermano Abel, le contaré esto a mamá. Volveré contigo cuando haya derrotado al último enemigo. Susurró Abel. Lorraine asintió. Pronto me convertiré en una diosa y viviré para siempre contigo. Los dos guardaron silencio mientras sentían los latidos del corazón del otro. Abel planeaba llevar a Lorraine al Valle del Árbol de la Vida, pero ella estaba un poco nerviosa, así que sugirió ir al reino de la diosa de la luna para comenzar su viaje como diosa. A Lorraine nunca le habían gustado las batallas. La única vez que había luchado fue porque Abel estaba en peligro. La única razón por la que quería convertirse en diosa era para poder vivir para siempre con Abel. Era la vida sencilla que siempre había deseado. Lorraine dejó a Abel con alegría cerca de la entrada del Valle del Árbol de la Vida. En cuanto Abel entró, sintió que el Árbol de la Vida intentaba conectarse con él a través de su contrato. Jamás había visto al Árbol de la Vida tan nervioso. Al mismo tiempo, no veía a ningún elfo a su alrededor. Parecía que la diosa de la luna había transmitido su orden. Abel no se conectó inmediatamente con el Árbol de la Vida. En cambio, sacó su castillo dorado y cubrió el cielo. Su escudo de energía envolvía el Valle del Árbol de la Vida. No tenía ni idea de lo que podría suceder a continuación, así que tuvo que prepararse. Después de todo, él no estaba en el mundo oscuro. Las figuras más poderosas de ese mundo seguían vivas. Dentro del océano, incluso podría haber otro ser de rango superior. Las ramas del Árbol de la Vida temblaban cuando Abel le entregó un contrato del alma. A diferencia del contrato de igualdad, esta era una alianza del alma. El Árbol de la Vida dudó al principio, pero como el corazón de Abel seguía latiendo, ya no pudo resistir la tentación de la piedra del mundo. Era su naturaleza. Después de todo, esta podría ser su única oportunidad de convertirse en un árbol del mundo. Al mismo tiempo, percibió el poder de Abel como figura de talla mundial. Tras la aceptación del Árbol de la Vida, su contrato de igualdad original se transformó en un contrato de alma, pero no ocupó ningún espacio adicional. Fue sin duda un descubrimiento sorprendente, pero para entonces su alma tenía espacio más que suficiente. Una vez que Abel estuvo seguro de que su vínculo se había fortalecido, metió la mano en su pecho y sacó la piedra del mundo. En cuanto el corazón de piedra del mundo abandonó su cuerpo, se sintió débil, casi como si hubiera sido víctima de una enfermedad grave. Sabía que solo era una ilusión, pues se había acostumbrado al poder que le otorgaba el corazón de piedra del mundo. Reprimió su incomodidad y extendió la piedra del mundo hacia el árbol de la vida. La piedra del mundo voló automáticamente hacia el tronco del árbol de la vida. Al mismo tiempo, una silueta del árbol de la vida emergió de su pacto de almas y se grabó en su corazón. Abel pronto recuperó la intensa sensación que tenía antes. Cada latido de su corazón le producía una energía ardiente especial en todo el cuerpo. Capítulo 1510. Atraer. Abel sonrió. La razón por la que había hecho que el árbol de la vida firmara un contrato de almas con él era porque no quería perder la habilidad de la piedra del mundo. No estaba seguro de si un contrato igualitario sería la solución, pero parecía haber tomado la decisión correcta.
Al mismo tiempo, el árbol de la vida estaba progresando hacia una forma de ser más poderosa. Su tronco comenzó a tornarse dorado, y sus ramas pronto siguieron el mismo camino. Abel cubría cada palmo de tierra en un radio de 70 kilómetros a la redonda con su poder de la voluntad. En cuanto entrara un miembro de rango oro, sería alertado. Cuando el árbol de la vida se volviera completamente dorado, se convertiría en un árbol del mundo. El proceso fue bastante rápido. Quizás se debió a que el árbol de la vida era 10 veces más antiguo que el roble del mundo oscuro. Todas las figuras más importantes de este mundo sabían lo que el árbol de la vida podía hacer por este mundo, más allá de producir el agua de la vida, razón por la cual había perdurado tanto tiempo. Mientras tanto, en una cueva sucia muy lejana el mago Basam percibió una energía distante pero aterradora, y sus ojos se abrieron de par en par. Al mismo tiempo, el debilitado arcángel Tirael también lo percibió. Miró hacia el mago Basam y preguntó, ¿qué es eso? El mago Basam hizo una pausa y finalmente reveló el secreto que había guardado durante decenas de miles de años. La piedra del mundo se está fusionando con el árbol de la vida. Llegado ese punto, ya no tenía necesidad de mantenerlo en secreto. Solo había una persona capaz de hacerlo, Abel. No podía comprender cómo Abel había encontrado otra piedra del mundo, ya que pensaba que Abel había fusionado la piedra del mundo de este mundo con la del mundo oscuro. Pero estaba equivocado, el conocimiento que había adquirido era incompleto. ¿Este mundo tiene un árbol de la vida?, exclamó el arcángel Tirael con admiración. Si el mundo oscuro hubiera poseído un árbol de la vida en aquellos tiempos, habría podido tomar su piedra del mundo y obtener el control del mundo oscuro antes de que el infierno pudiera hacerlo. Pero claro, ahora solo eran ilusiones. He estado esperando a que la piedra del mundo madurara todos estos años, y al final solo benefició a Abel. Los ojos del mago Basam comenzaron a temblar. Parece que Abel está intentando desesperadamente darnos con el paradero que nos merecemos, dijo el arcángel Tirael, sacudiendo la cabeza. Sin embargo, mantuvo la calma. Vayamos al océano, sugirió el mago Basam. Es inútil, no hay lugar donde podamos escondernos una vez que Abel tome el control del mundo, respondió el arcángel Tirael con desesperación. ¿De verdad estamos condenados?, exclamó el mago Basam, sin aliento. Todavía no. Abel es nuevo en esto y he detectado a 3 seres de rango 45 en el océano desde que llegué a este mundo. Lo que Abel está haciendo sin duda los atraerá. Sonrió el arcángel Tirael. El mago Basam negó con la cabeza. Eso todavía no es suficiente para derrotar a Abel. ¿Y si nosotros también nos unimos?, propuso el arcángel Tirael con voz fría. Ya no soportaba los días que pasaba con el mago Basam. Solo podían atacar puntos de recursos, ni siquiera ciudades. Esta era su única oportunidad de tener una batalla final con Abel. La energía de la piedra del mundo aún era débil, pero se expandía a un ritmo vertiginoso. Era un anuncio al mundo del nacimiento de un árbol del mundo. Si alguien se oponía a la idea, tendría esta oportunidad de acabar con ella. En ese instante, una tortuga marina gigante, un dragón marino de 9 cabezas y una ballena del tamaño de una isla emergieron del agua. Estaban separados por decenas de miles de kilómetros, pero podían comunicarse a través del agua. Con un rugido, una onda expansiva se propagó por el agua mientras se formaba un gigantesco portal dimensional. Este fue el resultado de incontables años de progreso por parte de los monstruos marinos. Si bien no era tan eficiente como los círculos de teletransportación humanos, sus atributos dimensionales especiales les permitían lograr el mismo efecto. El único inconveniente era que era muy peligroso, y cualquier monstruo marino de rango inferior al de Dios sería asesinado si se atrevía a acercarse a uno. Sin embargo, esto no supuso ningún problema para los 3 clasificados de primer nivel. Al principio, todavía les preocupaba que los dragones descubrieran sus sistemas de portales, pero llegado ese punto, no tenían otra opción. En efecto, el dios dragón reaccionó de inmediato y, ansioso, alzó el vuelo junto con los 4 maestros dragón. El océano nunca había lanzado un ataque frontal contra la Tierra. Esto se debía en parte a los dragones, pero el dios dragón sabía que tenía más que ver con las guerras civiles entre los monstruos marinos por los recursos del océano. Si realmente organizaran una invasión a gran escala, el país estaría en serios problemas. Director Eugene, avise a Abel, ordenó el dios dragón con rostro sombrío. Sí, mi dios dragón, dijo el director Eugene haciendo una reverencia. El dios dragón miró entonces al frente y bajó la voz. Abran todas las fortalezas defensivas. Es nuestro deber proteger el continente central.
Los dragones se pusieron en marcha de inmediato, y 200 fortalezas defensivas construidas por los enanos comenzaron a formar una barricada en el océano. Aún así, los dragones no tenían muchos rangos divinos. Solo 5, incluido el dios dragón. A medida que los monstruos marinos de rango divino comenzaron a aparecer uno por uno, el rostro del dios dragón se veía cada vez peor. Las poderosas fuerzas dimensionales estaban destrozando la carne de esos monstruos marinos de rango divino mientras salían del agua, pero se regeneraban a un ritmo increíble. La población de monstruos marinos de rango divino siempre había sido un misterio para el continente hasta el día de hoy. El sindicato de magos también reaccionó con rapidez. Mientras el mago MP se quedaba atrás para avisar a Abel, 18 magos de rango divino se teletransportaron hacia los dragones. En cuanto aparecieron, sintieron la presencia de más de 50 monstruos marinos de rango divino, y venían más. «Director Eugene», respondió Abel. Rugió el dios dragón. «No puedo comunicarme con el director Abel, pero ya le avisé a la diosa de la luna, y ella sabía dónde estaba el director Abel». El director Eugene hizo una reverencia. «Esperemos que no tarde demasiado, o estaremos perdidos», murmuró el dios dragón. Solo un ser de rango superior podría invocar tantos monstruos marinos de rango divino, lo que significaba que tenía que haber al menos uno o más seres tan poderosos como el dios dragón. Pase lo que pase, estarían perdidos si Abel no llega a tiempo. Aunque atravesar su portal había limitado su poder, los monstruos marinos lo compensaron con su gran número. Para cuando emergieron un centenar de monstruos marinos de rango divino, su energía casi podía competir con la del dios dragón. Todos los dragones y magos presentes sabían una cosa: no podían bajar la guardia. Si lo hacían, el continente central sería destruido. La sola energía de esos monstruos marinos volando sobre una ciudad sería suficiente para matar a todos los que estuvieran alrededor. A diferencia de los dioses de la tierra, a los monstruos marinos les importa un bledo la vida de los demás. Al fin y al cabo, cada uno de ellos gobernaba territorios en el océano tan grandes como el continente central, y las formas de vida ordinarias no eran más que sacrificios de guerra para ellos. Para cuando se reunieron 200 monstruos marinos de rango divino, todos estaban atónitos. Superó con creces cualquier expectativa que los magos y dragones hubieran tenido. Algunos de los magos de rango divino comenzaron a temblar. Si Abel no les hubiera inyectado una hebra de energía mundial en el corazón, ya habrían huido. Al mismo tiempo, sabían que Abel era un director de escuela dragón, por lo que sería una gran vergüenza si lo hicieran. Aún así, habían perdido las ganas de luchar. Director Eugene, llévese a Kimble, el dragón dorado. April, el dragón azul. Hurley, el dragón azul. Marry, el dragón. Balfour, la dragona verde. Evelyn, el dragón negro. Praga, el dragón negro. Y Kinsey, el dragón negro lejos de aquí. Ordenó el dios dragón tras enumerar una serie de nombres. Todos eran dragones con potencial y descendencia. No podían hacer nada en esta batalla, pero eran el futuro de los dragones. Solo les quedaba esperar que Abel los protegiera si perdían la batalla. Capítulo 1511. Poder. Por mi dios dragón, no iré. Juró el director Eugene con total seguridad. Nunca antes había rechazado al dios dragón, pero esta vez estaba decidido. Director Eugene, ellos son el futuro del dragón. Necesito que se los lleve. Exigió el dios dragón con voz temblorosa. Aunque el dios dragón no solía interferir en los asuntos de los dragones, se preocupaba profundamente por cada uno de ellos, especialmente en momentos como este. De repente, al director Eugene se le ocurrió una idea. Los llevaré a la meseta del grito de batalla. En cuanto Dolph, el dios de la guerra, me vea, podrá avisar al director Abel inmediatamente. Sabía que Dolph era la invocación de Abel, y que estaban unidos por el alma. Entonces vete rápido. El dios dragón se dio cuenta de lo mismo y le hizo un gesto para que se fuera. El director Eugene salió disparado y pronto se teletransportó a la meseta del grito de batalla con un grupo de dragones. Mientras tanto, al ver la expresión de irritación en los rostros de los magos, el dios dragón explicó. A todos, el director Eugene va a contactar con Abel. Después de todo, esos monstruos marinos les causaban mucha ansiedad. Algunos incluso estaban al borde de un colapso nervioso. Cuando el número de monstruos marinos de rango divino llegó a 283, finalmente dejaron de aparecer. El dios dragón sintió un ligero alivio. 283 era un número grande, pero el dios dragón aún podía contenerlos durante un tiempo en su forma de dragón. Después de todo, era un dragón dorado. Era el dragón más poderoso, y su energía eléctrica lo hacía tan rápido como un mago de rango divino.
Lástima que los dragones dorados fueran tan raros, pues de lo contrario la unión de magos no habría tenido ninguna posibilidad contra ellos. Justo cuando el dios dragón se sentía un poco optimista, 3 cuerpos enormes con una energía aterradora aparecieron del portal. Luis, ¿cuánto tiempo sin verte? El dragón marino de 9 cabezas sonrió en cuanto apareció, pero al mismo tiempo, su voz fría mostraba claramente el odio que existía entre ellos. Al dragón marino de 9 cabezas lo llamaban dragón, pero en realidad no tenía sangre de dragón. Los dragones lo discriminaban y él siempre los había odiado por ello. Tuvieron muchos conflictos y, finalmente, el dragón marino de 9 cabezas se retiró al océano. Dragón marino de 9 cabezas, no esperaba verte. Dijo el dios dragón con gravedad. Luis, deberías llamarme por mi nuevo nombre. El dios dragón de 9 cabezas. El dragón marino de 9 cabezas rió al darse cuenta de que ya era más poderoso que el dios dragón. Pero aún así no eres un dragón. Sonrió con sorna el dios dragón. En ese momento, la tortuga marina gigante que flotaba a un lado interrumpió. Dios dragón de 9 cabezas, no perdamos más tiempo. El dragón marino de 9 cabezas suspiró. Dios de la armadura, dios de las ballenas, no podemos llegar a tierra a menos que matemos a ese dios dragón. La ballena lanzó un bramido atronador. Entonces matémoslo. ¿Estás seguro de que quieres ofender a alguien de clase mundial? Dijo el dios dragón con calma, ya que solo necesitaba ganar algo de tiempo. El dragón marino de 9 cabezas estaba más informado sobre el continente central, así que preguntó. ¿De clase mundial? ¿Basam subió de nivel? Sabía que el dios dragón no mentiría, siendo un ser de su rango. Basam. Ya es historia. La unión de magos ahora está gobernada por el presidente Abel. Él también es un director dragón. No hay manera de que ustedes 3 puedan ganar. Declaró el dios dragón con gravedad. En ese instante, 2 sombras aparecieron en el aire. Eran el mago Basam y el arcángel Tirael. ¿Y si nos unimos a la fiesta también? Ni siquiera miraron al dios dragón a los ojos mientras se inclinaban ante los 3 poderosos monstruos marinos. Dios dragón de 9 cabezas, dios de la armadura, dios ballena. Qué interesante, el antiguo presidente del sindicato de magos ahora está de nuestro lado. Rió el dragón marino de 9 cabezas. El enemigo de nuestro enemigo es nuestro amigo. Permítanme presentárselo. Este es el arcángel Tirael. Abel sin duda nos perseguirá a todos cuando se fusione por completo con el árbol del mundo. Trabajemos juntos para detenerlo. Propuso el mago Basam. Claro, entonces matemos a todos esos bastardos y encontremos ese árbol del mundo. Indicó el dragón marino de 9 cabezas. Con tantos rangos divinos de su lado, estaba seguro de que lo lograría incluso sin el mago Basam y el arcángel Tirael. También comprendió que el mago Basam y el arcángel Tirael no los traicionarían, dada su situación. De repente, la atmósfera se tensó y la energía de rango divino se disparó. Justo cuando los magos de rango divino estaban a punto de desaparecer en un destello, la energía del mundo que había en su interior se activó repentinamente y, sin miedo, desataron su poder. Lo presentían. El apoyo de Abel estaba en camino. Abel no esperaba atraer a todos los monstruos marinos de rango divino, aunque ya preveía problemas antes de fusionarse con el árbol del mundo. Por eso había cortado toda comunicación con el mundo exterior. Ni siquiera el templo de la diosa podía contactar con él, y los druidas estaban demasiado lejos del valle del árbol de la vida. Sin embargo, el director Eugene y los dragones habían llegado a la meseta del grito de batalla. Como estaba cerca de Dolph avisó inmediatamente a Abel. Abel no podía abandonar el valle del árbol de la vida, así que se dirigió a su castillo dorado para examinar lo que estaba sucediendo en el océano. Había 283 monstruos marinos de rango divino y 3 de rango superior. También había 2 energías familiares. Abel comprendió de inmediato a qué se enfrentaba el dios dragón. Abel conectó rápidamente con sus invocaciones de rango divino y estas comenzaron a aparecer desde los círculos de teletransportación del dragón. El primero fue Dolph, el dios de la guerra, seguido por el dios ladrón Milton, quien desapareció tan pronto como se teletransportó. Con la aparición de 15 dioses y los rangos divinos del 1 al 7, ambos bandos se detuvieron repentinamente. Cuando apareció el hermano pequeño, el dios dragón y los magos sintieron que sus corazones se llenaban de alegría. Pero eso no fue todo. Su ánimo aumentó aún más cuando llegó el avatar del ángel de 4 alas. Abel lo controlaba con la mitad de su consciencia, pero sabía que aún no era suficiente. Se volvió hacia el mundo oscuro y pensó en los altos elfos. Siempre había dudado en utilizarlos debido a la represión del continente central, pero esto ya no era así desde que se fusionó con la piedra del mundo.
Con un gesto, los altos elfos, liderados por la directora Lola, fueron convocados al continente central. Su energía se desataría por completo, sin restricción alguna. Abel no tenía ni idea de lo poderoso que era el director Loca cuando estaba en el mundo oscuro. Fue solo en ese momento cuando se dio cuenta de que Loca era de rango divino. Mi gran Dios, Loca luchará por ti. Su diminuto cuerpo flotaba en el aire mientras hacía una reverencia. Abel sabía que los altos elfos podían desatar todo el poder de un ser de rango divino incluso sin los encantamientos de un mundo interior. Ese era el poder de un ser amado por el mundo. Al mismo tiempo, Abel percibió que el maná a su alrededor vitoreaba al director Loca, casi como si fuera a actuar libremente bajo sus órdenes. Cada vez más elfos superiores eran invocados rápidamente. La diosa de la luna quedó atónita al darse cuenta de que miles de divinos emergían de su tierra prometida. Si Abel no hubiera estado allí, ya habría huido a su reino. La población de altos elfos en el mundo oscuro se mantenía estable en 40.000. Era la ley del mundo. El árbol de la vida no crearía más altos elfos, ni siquiera después de convertirse en un árbol del mundo. Pronto, 20.000 altos elfos fueron convocados, y la mitad de ellos eran de rango divino. El resto eran semidioses. Después de que Abel enviara a los semidioses de vuelta al mundo oscuro, los 10.000 altos elfos de rango divino se dirigieron al océano. En el océano, el dragón marino de 9 cabezas vigilaba atentamente el círculo de teletransportación de los dragones, y ninguno de los dos bandos se movió. Habían pasado 2 minutos desde que apareció el avatar ángel, y pensaba que eso era todo lo que Abel podía hacer. Con un rugido, miles de lanzas de hielo aparecieron a su alrededor. Al mismo tiempo, los magos y los dragones prepararon sus defensas para la batalla más grande de la historia. Mientras las lanzas de hielo se disparaban hacia adelante, un pequeño cuerpo apareció repentinamente del círculo de teletransportación. Era el director Loca. ¡Cuidado! Gritó el dios dragón. Sin embargo, lo que sucedió después dejó a todos atónitos. Con un simple gesto del director Loca, todas las lanzas de hielo gigantes se detuvieron en el aire. Pero eso no fue todo. Con otra ola, las lanzas de hielo dieron un giro completo y se lanzaron de nuevo hacia los monstruos marinos. ¡Altos elfos!, exclamaron los 3 monstruos marinos de rango superior. El dios dragón también se sorprendió. Los magos, en comparación, no reaccionaron mucho. Eso se debía a que tanto los dragones como los monstruos marinos sentían un miedo natural hacia los altos elfos. Los altos elfos eran los gobernantes originales del mundo. Según la leyenda, los altos elfos podían controlar el maná y los elementos. Mientras hubiera altos elfos, ninguno tenía ninguna posibilidad. De repente, todos guardaron silencio. Déjame encargarme de él. Comenzó el arcángel Tirael con gravedad, ya que no luchaba usando los elementos. Pero tan pronto como el arcángel terminó de hablar, cada vez más altos elfos comenzaron a emerger del círculo de teletransportación. 100, 200.000, 5.000 finalmente, 10.000 altos elfos habían surgido, y todos sabían cuál sería el resultado final si la batalla continuaba. Los monstruos marinos estaban llenos de miedo. Salvo los 3 de rango superior, todos los demás monstruos marinos de rango divino bajaron la cabeza avergonzados. Capítulo 1512. Mundos, fin. El avatar ángel apareció junto al director Loca y contempló a los 3 monstruos marinos más poderosos. Me llamo Abel. Mi verdadero cuerpo se encuentra en el Valle del Árbol de la Vida. Podéis desafiarme si lográis romper esta defensa. A estas alturas, el dragón marino de 9 cabezas había perdido toda voluntad de luchar. A pesar de la tentación del árbol del mundo, no valía la pena morir por él. Gran Abel, nos rendimos. Por favor, perdónanos con tu gracia. El avatar ángel agitó la mano y respondió. Entonces, vete. No quiero que haya más masacres en este mundo. El dragón marino de 9 cabezas sintió que su corazón se llenaba de alegría. Hizo una reverencia rápidamente y se marchó volando. Los otros 2 monstruos marinos de alto rango lo siguieron. Los 283 monstruos marinos de rango divino también hicieron una reverencia y volaron tras sus amos. La guerra terminó antes incluso de empezar. Ese era el poder de Abel. El mago Basam y el arcángel Tirael se quedaron atónitos, suspendidos en el aire. ¿Y ahora qué? Sin embargo, el avatar ángel ni siquiera los miró mientras se volvía hacia el dios dragón y los magos. Luis, perdón por llegar tarde. Dijo haciendo una reverencia. Llegaste justo a tiempo y me has vuelto a sorprender. Respondió el dios dragón con una sonrisa. Estos altos elfos no son de este mundo. Los he invocado y regresarán después de esto. Sonrió el avatar ángel.
El dios dragón exhaló un suspiro de alivio. Si esos altos elfos se quedaban, los dragones siempre serían seres de segunda clase. No había comparación posible entre ellos. El avatar ángel se volvió entonces hacia los magos y sonrió. Todos hicieron un buen trabajo, aumentaré sus recursos y los recompensaré. Aunque los magos habían dudado, permanecieron en el campo de batalla. Los magos sonrieron. Eran excelentes noticias. Los 10.000 altos elfos hicieron una reverencia, regresaron al castillo dorado a través del círculo de teletransportación y volvieron al mundo oscuro a través del cuerpo humano de Abel. Posteriormente, los magos regresaron a la Unión de Magos y las invocaciones de Abel regresaron a sus reinos. Todo sucedió tan rápido que nadie se inmutó ante el mago Basam y el arcángel Tirael. Tanto los dragones como la Unión de Magos sabían que su destino estaba firmemente en manos de Abel. Si Abel quería matarlos, podía fácilmente recurrir a los altos elfos para que lo hicieran. Teniendo en cuenta la extensión del continente central, el resplandor dorado del árbol del mundo cubriría cada palmo de tierra en pocos días. En ese momento, el mago Basam y el arcángel Tirael no tendrían dónde esconderse. Basam, me marcho ya. Dijo el arcángel Tirael vagamente. ¿A dónde vas? Preguntó el mago Basam con voz cansada. Para encontrar a Abel. No puedo vivir así, y ya no quiero huir. Debería haber muerto con los demás ángeles en aquellos tiempos. Respondió el arcángel Tirael mientras comenzaba a volar hacia la energía del árbol del mundo. Sabía muy bien que no había manera de que pudiera abandonar este mundo a menos que se encontrara con una grieta en otra dimensión. Además, era solo cuestión de tiempo antes de que Abel lo encontrara. Al mismo tiempo, tras observarlo detenidamente, comprendió por qué el avatar angelical de Abel le resultaba tan familiar. Mucho tiempo atrás, había perdido una pequeña parte de su alma en el mundo oscuro, y el infierno se había apoderado de ella. Siempre había creído que había sido destruida, pero de alguna manera había llegado hasta Abel, y este había creado un avatar angélico a partir de ella. Como no podía correr ni ganar, hizo lo que haría un ángel. Se sacrificaría y ayudaría al avatar ángel a superar los límites de este mundo. La creación de un ángel de clase mundial sería un honor, aunque solo fuera un avatar. Así, sin más, el arcángel Tirael no tuvo remordimientos mientras volaba hacia el final de su vida. Habían pasado 10 años desde que el árbol del mundo se apoderó del mundo. Lorraine se sentó junto a Abel y, con las manos entre las piernas, le preguntó: Hermano Abel, ¿cómo debo diseñar mi reino? Ahora era una diosa, pero no había creado su cuerpo divino basándose en la belleza de la diosa de la luna. En cambio, conservó su apariencia original de joven elfa. Aunque no tenía la apariencia autoritaria que debería tener un dios, no era necesario. Para entonces, este mundo se estaba convirtiendo poco a poco en otro de los mundos interiores de Abel. Después de eso, ya no habría peligro y podrían vivir felices para siempre. Era la calma que siempre había anhelado después de incontables aventuras y batallas. Lorraine le dio un suave golpecito a Abel y se quejó. Hermano Abel, ¿me estás escuchando? Ah, esto me gusta. Dijo Abel, mientras un reino lleno de flores aparecía ante él. ¡No! Lorraine negó con la cabeza. Entonces elige tú mismo. Después de todo, es tu reino. Añadió Abel. Los dos hablaban en voz baja. Aunque casi no había nada que Abel no pudiera hacer, se lo pasaron muy bien hablando sobre la creación de un reino. Pero de repente, Abel presentía algo y dijo con urgencia. Lorraine, sigue hablando de esto con la diosa de la luna, tengo que ocuparme de algo. De acuerdo. Lorraine sabía que Abel no se andaría con rodeos y simplemente asintió. Después de que Lorraine se marchara, Abel se puso de pie y sus 3 mundos interiores aparecieron ante él. La sensación que experimentó provenía de un lugar que se parecía al mundo en el que se encontraba. Tenía el continente central en el medio, 10 subcontinentes a su alrededor y una gran extensión de océano. La etapa final de la transformación había concluido. Se había fusionado verdaderamente con este mundo y sentía que su cuerpo y su alma se volvían aún más poderosos. Él estaba más allá de los límites de cualquier forma de vida aquí. Lo único que estaba a su nivel era su avatar ángel. Ese día, el arcángel Tirael se encontró con él bajo el árbol del mundo y le hizo una petición. Poco después, el avatar angelical de Abel comenzó a absorber su cuerpo, y su alma se desintegró en energía pura con una sonrisa de satisfacción. Posteriormente, se produjeron grandes cambios. El avatar ángel se convirtió en el segundo ser en romper los límites de este mundo, y lo hizo sin la ayuda del árbol del mundo.
Abel jamás perdonaría al arcángel Tirael por haber matado a 400 millones de personas, pero el arcángel Tirael nunca había dudado de sus actos. No existía ningún estándar moral que lo guiara. Matar era simplemente un medio para lograr sus objetivos. Aún así, en el mundo oscuro todavía había almas que agradecían a Tirael por luchar contra el infierno. En ese momento, Abel supo que era verdaderamente invencible. Mientras dejaba que el proceso de fusión comenzara lentamente, desterró al mago Basam a realizar trabajos forzados en una mina de gemas durante 1000 años como castigo por sus pecados. El mago Basam no hizo comentarios. Sabía que no había nada que pudiera hacer y ya estaba agradecido de seguir con vida. Al mismo tiempo, sabía que no había manera de que pudiera romper los límites de este mundo con sus propias habilidades. Después de todo, había necesitado usar la técnica prohibida del sacrificio de almas solo para alcanzar el rango 45. Con el paso del tiempo, la culpa y la vergüenza por el asesinato que había cometido no hicieron más que crecer, y lo único que pudo hacer fue distraerse con más trabajo. Durante todo ese tiempo, los 3 monstruos marinos de mayor rango también obedecían las órdenes de Abel y continuaban administrando sus territorios en el océano. A medida que los sentidos de Abel se agudizaban lentamente, sintió como si rompiera una barrera y la infinitud se abriera ante él. Llegó a una dimensión que jamás había visto, una dimensión que albergaba innumerables mundos. Bajó la mirada hacia su propio cuerpo. Seguía en su forma humana, y el mundo oscuro flotaba a su lado. Miró hacia adelante y vio que había muchos mundos rodeados de luz. Algunos mundos estaban destruidos y otros rebosaban de vida. Fue en ese momento cuando Abel escuchó una voz familiar que lo llamaba. Abel, nos hemos vuelto a encontrar. Abel miró rápidamente a su alrededor y vio que era el Señor del Terror y estaba sonriendo. Sin embargo, no se enfadó en absoluto, ni siquiera después de que Abel le cortara el brazo. Abel se puso a la defensiva y preguntó: Señor del Terror, ¿deberíamos ser enemigos? ¿No es así? Abel, para seres de nuestro rango, los conflictos son algo trivial. Tengo al mundo infernal de mi lado, así que nada puede dañarme. Al mismo tiempo, tú tienes al mundo oscuro y ese mundo admirable de tu lado. Nada puede dañarte. Respondió el Señor del Terror con una sonrisa. Si Abel no hubiera conocido antes al Señor del Terror, sin duda le habría parecido un buen tipo. Abel miró a su alrededor y se dio cuenta de que todos los mundos que lo rodeaban tenían barreras interdimensionales que los protegían. Sin embargo, solo unas pocas eran tan fuertes como las de su propio mundo. Este lugar es demasiado solitario, no muchos seres pueden llegar hasta aquí. Suspiró el Señor del Terror. ¿Entonces hay otros por aquí?, preguntó Abel con curiosidad. Sí, pero están todos muy lejos, y hace mucho que no los veo. El Señor del Terror señaló a lo lejos. Abel miró hacia donde señalaba. Había innumerables puntitos brillantes allí afuera, pero no podía verlos con claridad. Quizás estaban demasiado lejos, pero percibía vida. Abel quiso moverse para ver más de cerca, pero se dio cuenta de que todo su cuerpo estaba restringido. Abel, solo hay una forma de desplazarse, y es conquistar el mundo más cercano, le informó el Señor del Terror mientras comenzaba a moverse dentro de su propio espacio restringido. De repente, un mundo lejano llamó la atención de Abel, y dejó de prestar atención al Señor del Terror. Ese mundo le resultaba familiar, las almas que lo habitaban eran como de su familia. Tierra, murmuró, y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas como los cristales más hermosos. De repente, tuvo un objetivo. Conquistaría todos los mundos en su camino hacia la Tierra. Aunque le llevara millones o miles de millones de años, quería volver a ver la Tierra. Puede que su familia hubiera muerto hacía mucho tiempo, pero a medida que su poder crecía, sabía que podría encontrar sus almas y resucitarlas. Y al mismo tiempo, podría resucitar a la esposa de su tío Marshall. Señor del Terror, gracias, pero ahora me pongo a trabajar. Abel hizo una reverencia y se giró hacia el mundo más cercano. Si tú vas en esa dirección, yo iré en la otra. El Señor del Terror vio que Abel se sentía atraído por un mundo en particular y no tenía intención de detenerlo. Al fin y al cabo, sabía lo difícil que era romper una barrera entre mundos. Abel liberó su avatar angelical y su cuerpo humano regresó al Castillo Dorado. Al Señor del Terror no le gustaban los ángeles y quería quejarse, pero no quería que su relación con Abel se deteriorara. Después de todo, su existencia era demasiado solitaria. Cualquier otro ser le serviría en ese momento. Aunque podía ayudar a los otros 2 demonios del infierno a ascender de rango para alcanzar su nivel, sabía que la naturaleza de los demonios era luchar por el poder. No quería crearse más enemigos.
Abel, todavía tengo algunas almas del mundo oscuro aquí, ¿te gustaría tenerlas? Le preguntó al avatar ángel. Pronto, él y el avatar angelical de Abel comenzaron a charlar como iguales. No había odio, era una extraña especie de amistad del fin.